direlarik, hasiko gara gaurko ohiko pleno honekin. Bueno, une honetan gaude 15, bai? Eta 15 izango gara osoko bilkuran zehar. Etorri ez direnek adierazi dute ezinezkoa egin zaiela. Bueno, lehendabiziko puntuan daukagu pasaden hilean izandako osoko bilkuraren aktaren onarpena. Hor duzue, eta aukera izan duzue irakurtzeko, eta ez dakit komentariorik dagoen, eta ez badago, onartutzat hartuko dugu urtarrilaren 31ko akta. Bigarren puntu batean daukagu, kasu honetan arlo batekoa da, bai, eta sartzen dena da eta kartzen dena da, batean izan zen abenduaren 20an izandako ingurumen batzorde batean diktamena egin zen kontu honekin, ez? Eta planteatzen dena da ekartzea udal inventarioan Abiaga gunean dagoen lurzati bat sartzea. Hor agertzen da eta horren berri eman genuen luze zegokion batzordean. Beraz, ez dakit honetaz sartxobait ote dagoen komentatzeko. Ez? Bueno, orduan bozka egingo dugu. Guk bai? Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Bertan gaudenok 15 gara eta 15 botu izan dira aldekoak. Hirugarren puntura pasako gara honetan eta badaukagu ordenantza fiskal baten aldaketa. Ekartzen dugu proposamen moduan, ez? Lehendabizi izan beharra dago diktamena dagoela, dagokion batzordean tratatu egin zelako, hain zuzen ere, otsailaren 18an izandako batzorde horretan, eta funtzean IBI edo izeneko ordenantza aldaketa dakar horrek. Gitxi gora bera aldaketa horrek zer suposatzen duen, horretarako emango diot hitza ogasun arloko zinegotzeari, Txarra Molino bari. Bueno, pues es la modificación de la ordenanza fiscal número 2, la que regula el IBI, y traemos una serie de modificaciones. Por un lado hay unas modificaciones que son de redacción de artículos pues por el cambio de la norma, que bueno, es cosa que hay que hacer legalmente, y luego diríamos lo importante son otros tipos de modificaciones. Una primera es la modificación de los umbrales para concesión de bonificaciones en función de renta. En este caso estos umbrales se van a incrementar, permitiendo pues, que más vecinos y vecinas puedan acceder a esta bonificación del 99% por renta, como hemos dicho. En los dos primeros tramos se van a modificar de los 7.000 euros en el primero a los 10.296 y de 12.000 euros a los 15.444. Luego traemos incluimos una nueva modificación que es para viviendas que hayan instalado pues, nuevos sistemas para aprovechamiento térmico y eléctrico proveniente de energías renovables. También se trae una modificación en la cual las viviendas que estén acogidas al programa de vivienda vacía pues va a tener una modificación del 10% y se va a actualizar por tramos de renta la bonificación de los bienes de familia numerosa en casi un 5%. También decir que se limita la exclusión de la bonificación de los umbrales solo a las personas que tengan viviendas o inmuebles en la comunidad autónoma del País Vasco. Hasta ahora no había esta limitación, entonces daba el caso, como pasa en algunos ejemplos, que igual una persona que tuviese una herencia de entre 4 hermanos, una cuarta parte de una vivienda en Salamanca, por decir algo, pues no podía optar a las bonificaciones por renta, aun cumpliendo en las tablas, ¿vale? Entonces eso también lo cambiamos. Y eso es un poco en general lo que traemos hoy a aprobación. Eskerrik asko, orain txanda bat zabalduko dugu, guk bai? Simplemente decir que creo que todos los grupos que estamos aquí trabajamos en este sentido, en el que los servicios sociales y nuestros vecinos pues vean mejorada la forma de pagar los impuestos. Nosotros concretamente lo llevamos en el programa electoral del 2015 y nos satisface que esto se lleve a cabo.
Partido Popular. Bueno, esta ordenanza, como bien ha dicho el teniente alcalde, lo que recoge son bonificaciones por renta, pero también hay otras bonificaciones que a mi entender son interesantes, como el tema de los inmuebles que hayan instalado en unos sistemas de aprovechamiento térmico, o a las familias numerosas, que también se las emplea la bonificación. Hay en esta normativa hay un asunto que no estoy muy de acuerdo con él, que es el tema o sea, a quien tiene una vivienda en Zarauz, pues se le penaliza, digamos, frente a quien tenga una vivienda en Laredo, por ejemplo. Yo en este asunto no estoy muy de acuerdo, pero es verdad que en el resto de asuntos que se tratan son bonificaciones para los vecinos, y aun no estando de acuerdo en este asunto, también es verdad que hay otra modificación que a mi modo de ver es muy interesante, porque como todos sabéis, yo no estaba de acuerdo cuando se dijo que había que gravar a las viviendas vacías con un 50%, que alguna vez se ha debatido aquí, sino que aquí en esta ordenanza lo que se regula es subvencionar a las personas que ponen ese piso en alquiler con un 10%. Me parece mucho más interesante la subvención que el gravar a quien decide pues no ocupar ese piso de momento. Con lo cual, en cómputo global entiendo que puede favorecer a muchas más personas de las que pues en algún caso pueda perjudicar lo que he comentado de las viviendas, en función de si están fuera o dentro del País Vasco, pero mi voto será a favor. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Nuestro grupo apoya siempre cualquier iniciativa dirigida a beneficiar a la ciudadanía y a las familias. En este caso, el objetivo es modificar una ordenanza que va a suponer una mejora en los tramos de bonificación del IBI y crear una nueva bonificación para aquellos que apuesten por la energía. Así que estamos a favor. Eskerrik asko, Elena Amurrio. Bueno, esto es un tema que no creo que se resuelva en las explicaciones, en el argumentario, de una forma tan liviana como hasta ahora he escuchado, porque este es un proceso que se inició en enero de 2017, cuando planteamos que había que modificar la ordenanza municipal en algunas cuestiones, básicamente de lo que eran las bonificaciones del 99%, aquellas unidades familiares de 1, 2 o 3 o más y numerosas, con unos ingresos pues, insuficientes. Han pasado desde entonces 2 años, hemos tenido que insistir al equipo de gobierno que presentase su propuesta, se ha ido dilatando en el tiempo, tuvimos que hacer una moción en enero de 2018 pues, para que la propuesta del equipo de gobierno pudiésemos debatirla y, bueno, en todo caso aprobarla. Con todos estos 2 años que han transcurrido, pues de entrada no se han visto beneficiadas las familias o las unidades familiares durante el año 2019, por lo tanto llevamos 4 años con las mismas cuantías que en el 2015, en aplicación a partir de 2016, y después de todo este proceso nos parece frustrante la propuesta del equipo de gobierno y que hoy se trae a pleno. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las modificaciones o el aumento de las cantidades sobre las que antes se podía bonificar a las familias se han aumentado, es verdad, en una persona, pasando de 7.000 euros a 10.296. Por lo tanto, va a haber sobre todo personas mayores, porque personas jóvenes en propiedad tal, pues habrá un tanto por ciento muy reducido, pero muchas personas mayores que se han quedado, viven en una única vivienda, pues efectivamente van a verse las posibilidades de que afecte a más personas en esa situación, va a ser, pero lo consideramos todavía por bajo de lo que era nuestra propuesta.
Sobre las unidades de 2 personas, apenas suben de los 14.000 a los 15.444, y de 3 o 4 personas se mantiene la misma cantidad que desde el 2015. Si hablamos de grupos de población, estimamos que el 70% de las familias en Amurrio, con datos de, bueno, podemos trasladarlos de Álava, no será exacto, pero el 70% de las personas en esa situación, 2, 3, 4, no van a tener prácticamente bonificación sobre este impuesto. Y sobre la familia numerosa, lo que se ha hecho es el acumulado de estos últimos años, el 5%, el acumulado, que bueno, pues se han ido perdiendo de alguna forma en estos años, el acumulado del 5%, casi el 5%, y se mantienen en la misma situación. Conclusiones bajo nuestro punto de vista, nosotros habíamos puesto 4 índices de referencia, más o menos homogéneos, como era el IPREM, que es un índice en el que para acceder a ayudas de vivienda se suele utilizar, con los coeficientes correctores según el número de miembros de la familia. También el salario mínimo interprofesional último aprobado, el Instituto Nacional de Estadística respecto a la media de la compra de las familias, y también sobre la Carta Social Europea, sobre que considera ingresos mínimos, y a partir de ahí, por debajo de esos ingresos, pues considera una situación de exclusión social o de pobreza o de unos recursos insuficientes, que es lo que trata esta bonificación, de bonificar a aquellas familias o unidades familiares que están en una situación realmente comprometida, y dándose la circunstancia que en todos estos últimos años ha habido un aumento sustancial de lo que son las necesidades básicas, como el 85% del aumento de la luz, el gas, etcétera, etcétera. Es decir, que no se corresponde muy bien con la situación real de la economía y de las familias en este caso. Por lo tanto, desgraciadamente, solo va a afectar a una pequeña parte de las unidades familiares, a la mayoría no le va a afectar, y después de todo este proceso, pues nos parece totalmente insuficiente la propuesta que se trae aquí. Y en tercer lugar, por lo contrario de lo que precisamente alega Monse, del Partido Popular, una herramienta reconocida como es, en primer lugar, la Constitución. La Constitución dice que el suelo tiene que tener una función social. Dice que la vivienda tiene que tener una función social. Y todo aquello que no tenga una función social, estamos hablando de otras cuestiones. Entonces, el Estado puede regular en una dirección, y vemos en el Estado, en la Unión Europea, como hay Estados que regulan el tema de los alquileres, el tema del suelo, el tema de la vivienda, para que ese derecho subjetivo reconocido por la ley del Gobierno vasco, el derecho a una vivienda, haya en el mercado suficiente vivienda para que accedan en unas condiciones mínimas, y eso se pueda desarrollar. En el Estado español, desgraciadamente, pues vemos una realidad con el tema de la vivienda absolutamente desproporcionada, donde parece que la vivienda no tiene una función social, sino que tiene un fin especulativo, y estamos al albur del mercado, en el que el que puede paga y el que no puede, pues le desahucian. Entonces, no es esta ordenanza un instrumento para efectivamente cambiar esa política sobre vivienda. Tenemos otros instrumentos, ya hablaremos en su día, pero sí que es una herramienta, el incremento de las viviendas deshabitadas, no vacías, porque ya hay muchas definiciones de lo que es una vivienda deshabitada, que haga que obligue de alguna forma, empuje en la dirección de, ante la demanda que hay de vivienda de alquiler cada vez mayor en Amurrio, pueda salir al mercado esas viviendas que están deshabitadas, y una es el impuesto para que puedan salir, sabiendo además cómo está subvencionada la vivienda de alquiler por el Gobierno vasco, que además todos los años no coincide, se queda dinero sin aplicar, precisamente por esa cuestión. En definitiva, teníamos un instrumento importante para que pudiésemos empezar a hacer algún tipo de política respecto a la vivienda vacía o deshabitada, que susceptible de ser alquilada pudiese ser ir al mercado,
y renunciamos a ella sin ningún tipo de propuesta y seguimos, por lo tanto, sin ejercer pues esa presión para que haya vivienda de alquiler, y estamos hablando solo del ámbito del alquiler privado. Bueno, entonces, por estos tres motivos nosotros no podemos estar a favor de esta propuesta. En primer lugar, porque se ha desperdiciado un año, 2019, que se pueden haber beneficiado con esta subida ya a algunas unidades familiares. En segundo lugar, porque es totalmente insuficiente las cantidades que se aplican y de haber cogido cualquier otra referencia hubiesen aumentado de forma adecuada, sin ser maximalistas, porque al final recaudar los impuestos hay que hacerlos, pero sí atendiendo a esas necesidades sociales. Y en tercer lugar, porque se renuncia a intervenir en el mercado mobiliario de alquiler para facilitar precisamente esa política. Hay algunos elementos positivos, como el tema de animar. Por ejemplo, se potencia que aquellas familias que hagan apueste por la energía renovable puedan tener beneficios fiscales. Bueno, y estamos de acuerdo, pero el cómputo, a diferencia de lo que se ha dicho aquí, el cómputo respecto a esto me parece de una tacañería absoluta, y de que cuando hablamos de una política social esto debería estar en unas cantidades más aproximadas a la realidad que viven nuestros vecinos y vecinas. Eskerrik asko, EH Bilduren izenen, Iñaki Barluseak du hitza. Aurkezten zaigun dokumentu honi, Kepak esan duen moduan, badira kritika asko egin dakizkogenak eta egin behar zaizkionak, ez? Uste du ere bai, tramoetan nahiko zuhur jokatu dela, eta Amurrio herriak baduela aukera eskuzabalagoa izateko, eta beste mota bateko politika zera behetik eta goitik, ez da bakarrik gutxien kobratzen dutenei, goitik ere tramoen kontua ere aztertu beharko litzatekela. Ados gaude hor tresna oso interesgarria dela eta erabili beharrekoa, aurreko pleno batean ere horretaz eztabaidatu genuen, ez? Baina daukagun aukera hori, zergapetzeko utzik dauden etxebizitzak ez da arau lau plano bat besterik gabe aplikatzen dena. Uste dut hori azter daitekela zer, nola egin behar den, eta ikusi zein kasutan, behin eta berriro esaten da 150 gehiago etxebizitza utzik egoteagatik. Ez da horrela besterik gabe, ez? Hori tresna interesgarri bat, eta aplikatu alda, eta aztertu behar da nola ateral diogun horri benetan horren atzean daukan potentzialtasuna hori, ez? Uste dut aukera on bat dela, justuago izateko eta herritarren alde egiteko. Aitortu behar dugu, honen atzean abantaila batzuk badirela eta egin dela ahalegintxo bat gauzak hobetzeko, eta badirela biztanle asko onurak lortuko dituztenak hau aurrera ateratzen bada. Eta naiz eta pentsatu nahikoa ez dela eta buelta asko eman behar zaizkiola oraindik eta aukera dugula, Amurrio herriak badituela aukerak hobetzeko eta eskuzabalago izateko, lehen esan dudan bezala, edo justuago izateko, ez eskuzabalago, justuago izateko, ibiaren aplikazio horretan, eta bantaila batzuk ikusten ditugunez, eta hau ez denez behin betiko dokumentu bat berritu aldena jarraian, eta hau onartuta eta ontzat emanda, biztanle batzuek abantailak eta onurak lortuko dituztela, ez dugu kontra egingo, baina ez nahikoa iruditzen zaigunez ere, aldeko botoa ez diogula emango. Orduan, ona daukana balioan jartzen dugu, baina askoz gehiago egin daitekela pentsatzen dugu. Orduan, gure jarrera abstentzioarena izango da, batzordean esan genuen moduan. Eskerrik asko. Ramón Enugo. Bueno, antes de nada me gustaría incidir en una cosa. Estamos igual yendo mucho al debate sobre los umbrales de renta y decir que hay otras, la bonificación de medidas medioambientales y la de la potenciación, digamos, de la vivienda en alquiler, yo creo que también es muy importante. Pero bueno, como el debate un poco está en torno a lo de los umbrales de renta, pues como ha dicho Kepa, pues estos umbrales no se han puesto porque sí, hay unos diferentes indicadores, los cuales se pueden coger unos otros. Técnicamente desde este ayuntamiento se ha entendido que el umbral o el indicador de umbral que había que tomar para esto era el umbral de pobreza relativo de Eurostat.
es un umbral como otros que puedo decir quepa, se ha entendido aquí que era el más apropiado para ello, es un umbral que no solo habla de niveles de renta económica, sino de si una persona puede tener dinero para comprar carne o para tener una lavadora o para poder calentar su casa, etcétera, etcétera. Tiene muchos indicadores, ¿vale? Entonces, es con el que se ha tomado para hacer esto. También decir, como explicamos en comisión, que este cambio de los umbrales, a día de hoy, prácticamente a todas las solicitudes que tenemos de bonificación de IBI, entraría todo el mundo de los que a día de hoy hacen la petición, ¿vale? Y también, como también se explicó, hay que tener en cuenta que este umbral tiene una cifra, pero que, claro, las rentas no exentas no están incluidas. Entonces, eso puede llegar, o sea, en algunos casos subiría ese umbral, ¿vale? Por último, decir que qué pasa a hablar de política social, también una política social, aparte de dar bonificaciones para el impuesto del IBI, es que este equipo de gobierno y el anterior lleva 7 años sin subir el IBI. 7 años el IBI congelado en este ayuntamiento. Eso también puede ser una política social. Bigarren txanda bat, guk bai? Ez, Alderdi Popularra? Partido Popular? Dos cosas solo. Por supuesto que todo es mejorable, pero tampoco yo creo que nuestra labor y en estas fechas tampoco hay que hacer demagogia, ¿no? He oído por ahí, ¿no? Solamente va a afectar a una parte, a la mayoría no le va a afectar. Es que las rebajas del IBI tienen que afectar a una parte, ¿no? O sea, es el 99% de subvención, de bonificación, perdón, con lo cual lo que no podemos tampoco dejar es de recaudar los impuestos que son obligados de recaudar. Y luego, bueno, pues he oído hablar también del derecho al suelo, del derecho a la vivienda, con el tema de la vivienda vacía. Bueno, pues es muy cuestionable. También se puede plantear otra cosa, ¿no? Alguien que viva en una vivienda individual, como aquí hay hasta 7 alturas, que pague 7 veces más, ¿no? Por esa regla de 3, o quien tenga un montón de metros en la casa, pues que pague muchísimo más de lo que se paga, porque el suelo, como es de todos y hay que hacer el derecho a la vivienda es de todos, pues mira, también si hay unos metros estipulados para cada persona, quien viva en una casa de 300 metros, pues que pague infinitamente más en lugar de penalizar. Eso sería otra, pero ahí esto nunca lo he oído. No. Sí, ya. Y bueno, que entiendo que puede ser mejorable, pero es una medida que va a afectar a bastantes personas. Y también recalcar lo que ha dicho Cherra, que estos tramos no se tienen en cuenta las ayudas y subvenciones y otro tipo de ingresos que pueden tener las familias, con lo cual, bueno, pues está bien. Como digo, puede ser mejorable, pero va a beneficiar a una parte importante y yo creo que tenemos que dar el visto bueno. Partido Socialista, Orain Amorra. Bueno, cuando se utiliza el reduccionismo, voy a tratar de explicarme mejor, porque bueno, no es una cosa tampoco fácil de explicar. Derecho a la vivienda, como derecho a la sanidad, derecho a la educación, derechos básicos a la sanidad, etcétera. Derechos básicos constituidos que en este Estado no se cumplen, así de claro. Que quien precisamente alardea de lo que hay que bajar es impuestos, pagar menos, haga ahora aquí una exhibición de que los impuestos hay que pagarlos, cuando precisamente eso es lo que decimos. Pero los impuestos hay que pagarlos en un sentido progresivo, de a quien más tiene, más pague, no toda una política económica del Partido Popular y otros, no voy a entrar en muchas disquisiciones, precisamente de hacer excepciones precisamente a los que más tienen, al 1%, pues me parece, eso sí que me parece no oportunismo, eso me parece demagogia. Nadie está diciendo aquí que no haya que pagar los impuestos. Nadie está diciendo aquí que durante 7 años, ya veremos el valor catastral cuando se aplique sobre el valor del suelo, qué resultados da. De momento, la congelación del impuesto no significa que luego no van a venir todas dadas, ya veremos. Pero es verdad lo que dice Cherra de que no, el impuesto
está congelado. Es que el catastro no se renueva cada año, sino que, dependiendo de... En Vizcaya, por ejemplo, el año pasado se revisó, o hace 2 años se revisó, y tuvo una incidencia de un 20% porque había estado congelado. O sea, que veamos a ver luego, a partir de cuando se haga el nuevo catastro, qué consecuencias tiene sobre el impuesto. Pero sin entrar en esas disquisiciones, la realidad es que, y que mejora, ya hemos dicho que valoramos positivamente, sobre todo en el primer tramo, de cuando una persona, que vuelvo a decir, incide mucho sobre personas solas, personas mayores de 65 años, si nos queremos mirar el Eustat, lo miramos, va a tener una repercusión, ese umbral va a tener una repercusión aproximadamente sobre el 30% de los que antes no tenían derecho y ahora pueden tener derecho, sobre ese tramo. Lo que planteamos es que la subida del tramo para 2 personas apenas va a tener incidencia, es decir, muy pocas personas, unidades familiares de 2 van a ser, que es más o menos, según el Eustat, son el 22% de la población, va a tener una repercusión muy pequeña, muy pocas unidades familiares van a realmente beneficiarse de este aumento, y sobre las unidades de TROS, la media de Eustat también da 3 personas por 2,8, exactamente. Según hombres o mujeres, 3,1 o 2,8. Pero son de 3 personas, pues van a estar como hace 10 años. Es decir, no se va a beneficiar nadie. Entonces, estamos hablando sobre beneficios sobre el 70%, no sobre el 100% de la población, que van a seguir pagando el IBI de forma normal, sino que con esos mínimos ingresos, a ese 70% de la población no le va a beneficiar nada, que tiene los ingresos que tiene. No vamos a hablar sobre el tema del empleo en Amurrio, es decir, que no hay más empleo que antes, sino que se mantiene de los municipios con más desempleo, que se mantiene con unos parámetros de cobrar la RGI en exclusión social, etcétera, muy altos, donde además ha habido un incremento de precios sobre la luz, etcétera, etcétera, que ya he comentado antes. Por lo tanto, se ha perdido una oportunidad de haber elevado la cifra y que algunas unidades familiares más pudiesen tener este tipo de bonificación. Sobre la progresividad, en esa misma norma que no se modifica, el 50%, hay muchas exenciones, para los pinos también, y para la Iglesia, y para la educación concertada, que no hemos querido ni entrar porque, pero se recoge la norma foral, al mismo tiempo de otras instancias superiores, y hay gente que no paga impuestos en este ayuntamiento, ni en ninguno. Por lo tanto, no se ingresa, no hay una política fiscal de ingreso para determinados colectivos. En cambio, para otros sí que los hay. Entonces, la fiscalidad no solo los ingresos, o sea, los gastos, sino también son los ingresos. Este ayuntamiento podrá dejar de, si hubiese aplicado una política un poco más progresista, puede dejar de ingresar por este impuesto algunas cantidades. No sé si son 10.000, 20.000 o 30.000 euros. Desde luego, no creo que sobre el presupuesto general eso vaya a mermar la viabilidad económica de este ayuntamiento. Pero es que hay excepciones del 50% a todas las juntas, aquellos que habitan, unidades familiares que habitan en las juntas administrativas, independientemente de sus ingresos e independientemente de donde vivan, que no es lo mismo Tertanga que la Rimbe. Y por lo tanto se establece una norma que es el 50%, porque se entiende que las juntas administrativas, pues los servicios sociales, etcétera, pues hay que hacer un desplazamiento y no sé qué. Pero no se tiene en cuenta, 50%, a todos. Entonces, eso sí que hay que corregir. Pero no se cuestiona. Entonces, cuando vienes y dices, oye, vamos a coger un parámetro en el que más o menos se puede basar y que son más o menos coincidentes, homogéneos, hemos hecho el ejercicio de hacer las tablas correspondientes, pues después de 2 años y perder distintas oportunidades, venir al final a este pleno con esto, que la afectación va a ser mínima, para decir, no, ya es que el tema de energías renovables viene motivado también por una cuestión, que es que la norma foral aprobada en Álava, pues hace que eso se pueda aplicar, y se aplica pues estupendamente. Nosotros no estamos en contra de esas historias, pero el grueso del que nos referimos, que es las bonificaciones sobre tramos, pues se aplican de una forma muy tacaña, y en segundo lugar se renuncia a intervenir en el mercado del alquiler, que la norma te permite hasta el 50%, es que es cero, no es ni 20 ni 30, según cómo ni cuándo, no se ha entrado ni a debatirlo. Y además fue un acuerdo con EH Bildu, que EH Bildu lo que pretendía
era que se hiciese del 125% y además llegaron a un acuerdo que sería del 50% como mínimo, sin tener un mínimo, sino que entre 0 y 50%. Bueno, nos encontramos con esto. Nosotros nos hubiese gustado, aunque sea abstenernos, pero valorando, porque se queda muy bien, pero valorando la oportunidad que se ha perdido y esta situación, pues no podemos votar a favor, en ningún caso. Eskerrik asko. EH Bildu. Bakarrik aipatzea, eman duzun azalpenean, txarra, aipatu duzu irizpide teknikoak izan direla, eta hori da hain zuzen ere. Agian hemen falta da irizpide politikoak erabakitzeko zein den politika justuago hori, eta ausartzea neurri batzuk hartzen, adibidez 150 horretara arteko zera, aukera hor dagoena, eta falta dira zuzen ere, ausartzea irizpide politikoak esartzen, ez bakarrik teknikoak edo besterik gabe normak esaten duena trasladatzea araudia, ez? Hori da, hain zuzen ere, uste dut oraindik egin gabe dagoena, eta uste dut aukera dagoela hobetzeko, eta askoz lan sendoago eta sakonago egiteko. Baina berriro diot, esan dugun bezala, onurak ekarri dizkio biztanle kopuru bati, eta hori lotu, eta jarrituko dugu aldarrikatzen, hobetu behar dela, eta politika fiskal justuago bat egin behar dela. Eskerrik asko. Txarra Molino. Hombre, un criterio político es el no subir el IBI, el congelarlo, el ampliar las bonificaciones. Hablando de las juntas administrativas, también creemos que es un criterio político el mantener esta bonificación, porque tenemos que potenciar que la gente se quede por lo menos en nuestros pueblos, y que porque está habiendo un despoblamiento y hay que favorecer eso. Eso es un criterio político. ¿O qué pasa? Ha hablado de cosas de instituciones o que no pagan impuestos. Como ya tú bien sabes, eso es regulado por norma y no lo podemos cambiar nosotros. Ese debate es estéril. Pero bueno, vuelvo a repetir, todas estas cosas que planteamos aquí son criterios políticos. Eskerrik asko. Amaitu da eztabaida, eta orduan bozka egiteko unea da. Guk bai. Abstención. A favor. Contra. Contra. Abstentzioa. Abstentzio. Abstención. Alde. 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 15 gara, eta 15 horietatik aldeko botoak izan dira 9, aurkakoak 2 eta abstentzioak 4. Horrengo puntura pasako gara kasu honetan, eta badaukagu hain zuzen ere transferentzia baten espedientea, eta aurrekontu luzapenean gaudenez, ekarri zen ogasun batzordera, hain zuzen ere, modifikazio bat, aldaketa bat, guztira 2.100 euroko aldaketa proposatu zen, eta onartu egin zen batzorde horretan, eta honek hartzen da. Ez dakit horretaz zerbait esan nahi duzuen, edo bestelare zuzenean bozka egingo dugu, bai? Bale, bozka egingo dugu, guk bai. Alde. Favor. Favor. Abstentzioa. Abstentzioa. Alde. 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 Bertako denok 15 gara, eta 13 izan dira aldeko botuak, 2 abstentzio. Hurrengo puntura pasako gara, kasu honetan 5. gaude, dagoeneko, eta hain zuzen ere ekartzen dena da, aldiro ekartzen duguna, eta da, kontu hartzaileak egindako txosten bat, eta kasu honetan pasaren urteko azkenengo 3 hilabetean izandako fakturen ordainketaren gainekoa da. Eta, horren hildotik soilik esan beharra dago, hori dela urtea amaitzeko egiten diren azkenengo ordainketak, desente egiten dira, guztira izan dira 815, eta bataz besteko ordaintzeko epea izan. No se oye.
Oso omen da entzuten. Pues jarraitzen dut, eta esateran joana, ba hori ez, batez besteko ordainketa epea izan dela 26 egunekoa, eta, vale, bueno, vamos a terminar este punto, ¿vale? Lo vamos a hacer un pequeño receso, pero bueno, lo que venía a decir es que traemos el informe sobre el pago de facturas del cuarto trimestre de 2018 y lo fundamental es que este trimestre siempre conforma la parte de mayor importe, pues suele ser el final de año, que han sido 815 facturas en un importe de 1.300.000, con un periodo medio de pago de 26 días, con lo que supone que también en el periodo legal de pago se han emitido cerca de, bueno, el 93,90% de los pagos que hay que hacer y que se han hecho. En este punto vamos a hacer un pequeño receso porque parece que hay un problema técnico que vamos a intentar solucionar ahora mismo. No os vayáis muy lejos porque vamos a intentar buscar la solución en 5 minutos, ¿vale?
Beraz, 10 minutu falta dira sortzeak esateko eta puntu honetan jarraitu egingo dugu. Bai, badaukagu proposamen bat, Alderdi Sozialistak aurkeztutakoa, eta da autobus geltokien gainekoa. Horretarako, dagokio, kasu honetan, Nuria Gonzalezi dagokio horren aurkezpena. Nuria. Bueno, nosotros a través de esta moción que presentamos queremos que se dé respuesta a los usuarios que cogen el autobús a diario. Creemos que el transporte público debe dar respuesta correcta a sus necesidades con paradas adecuadas, cumpliendo 3 requisitos esenciales que vienen a ser una buena accesibilidad, seguridad y comodidad, que desde nuestro punto de vista debe tener cualquier parada de autobús. Para ello solicitamos que se haga un estudio conjunto entre el Ayuntamiento y el Departamento de Movilidad sobre la ubicación de las actuales paradas, teniendo en cuenta la accesibilidad al autobús, considerando especialmente a aquellas personas con movilidad reducida, la seguridad, de modo de que no se produzcan retenciones o se dificulte la marcha de otros vehículos, creando situaciones comprometidas tanto para los usuarios de la vía como para los autobuses a la hora de incorporarse a la circulación. Y la comodidad, con la existencia de un correcto mobiliario urbano. Y aparte solicitamos en la moción que se ejecute el proyecto ya redactado, trasladándose la ubicación que está en la parada de la calle Áraba, para que todos sepamos la que está detrás de la iglesia, a la calle Elesondo, a la recta del Berriac y el Anchoqui, dotando a esta parada de mayor accesibilidad al no tener que bajarse de la acera para coger el autobús, de mobiliario urbano adecuado y de seguridad al dotar a la parada de 2 sentidos de circulación. Proyecto que nuestro grupo ya solicitó que se redactase en el 2017. Eskerrik asko, hasiko gara txanden kontuarekin, guk bai. Los puntos que aparecen en la moción nos parecen de sentido común. Creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a oponernos a que nos mejoren las marquesinas, el mobiliario, todo lo que acontece a la parada del autobús. Todo lo que ha comentado la portavoz del PSOE, pues estamos de acuerdo con ello, porque lógicamente todos queremos que los servicios que tenemos en nuestro pueblo sean los más adecuados. Si bien es verdad que yo, por ejemplo, que tengo que ir a trabajar, por suerte, a Gasteiz, me es imposible poder ir a trabajar a Gasteiz en autobús, por los horarios. Entonces, además de todo lo que se explica en la moción, me gustaría recalcar que muchos de los que trabajamos en Gasteiz y somos amurribarras nos vemos en esta situación. O sea, se podría hacer también un estudio de adaptación de los horarios de los autobuses a los horarios de los trabajadores, dícese, de hospitales, sector servicios, etcétera. Eskerrik asko, Partido Popular. Como bien han dicho quienes han intervenido anteriormente, esto es algo que yo creo que nadie se puede negar, ¿no? A que se mejore las paradas de autobús. El proyecto del que hablaba Nuria está ya redactado. Todos vimos la necesidad de quitar la parada de autobús de esa rotonda. Aprovechar también que ya que queremos ubicarlo en una zona mucho más segura, cómoda y accesible, pues que lo dotemos también de algo que pidió mi grupo y aquí se aprobó por unanimidad. Creo que son la colocación de paneles informativos con los horarios y los retrasos o adelantos de los autobuses y los aparcabicis además. Además de esa parada de autobús, a mí me parece que también es tanto más necesaria. Hay otra parada que es la que está también en la calle del Sondo, al principio, delante del antiguo Caja Rural, donde no existe ni siquiera información o señales ni vertical ni ni está pintado en el suelo ningún pues lo obligatorio, que hay una parada que va
al hospital de Galdácano principalmente, que para en medio de la carretera, no tiene absolutamente ninguna seguridad. Y bueno, pues ya se habló en la comisión que dentro de poco, esperemos, se va a realizar la nueva rotonda de la antigua gasolinera y que se tenga en cuenta pues esa posible ubicación o dentro del proyecto de esa rotonda para colocar allí una parada en condiciones que dé solución tanto a los autobuses que vienen de la parte de Artziniega como a los que vienen desde Orduña o viceversa, ¿no? Y bueno, pues mi voto va a ser a favor. Eskerrik asko, orain Amorrio. Yo creo que todos y todas coincidimos con la necesidad de las deficiencias que actualmente se presentan tanto en la parada que hemos mencionado como en el resto. No vamos a añadir nada nuevo. Lo único, en todo caso, que se estudie bien, porque los que estudiaron anteriormente lo del tema de las paradas, muy bien no lo estudiaron. Entonces, que se estudie bien y sobre todo que podamos participar en esa solución, y más cuando si el proyecto de la rotonda pues va a condicionar, ¿no?, la ubicación de la parada y cómo resolverlo, pues para que todos los problemas que hay en ese sentido los podamos solucionar. Bueno, pues vuelvo a insistir, que se estudie, estamos a favor de que se estudie y que se estudie bien para que haya una solución con todos los requisitos que aquí ya se han mencionado. Eskerrik asko, EH Bildu. Ezer gutxi, esateko, esan denari gehitzeko, ados gaude eta aurrera honekin. Txarramolino. Bueno, pues lo mismo, poco más que decir. Estamos, yo creo que en esto todos de acuerdo. En relación a lo de la parada de la rotonda, pues ya tenemos el proyecto redactado, sería pues buscar el dinero y hacerla. O sea, yo creo que además es una solución muy buena. Y en la otra, pues sí que es verdad que ahora mismo hay otra parada en la rotonda en la que se va a cambiar la antigua gasolinera, que se va a hacer un proyecto nuevo. Lógicamente los técnicos ya están estudiando la futura, desde que empezaron con el proyecto de la rotonda ya pensaron en la parada de autobús. Una idea puede ser unificar las dos, la de la rotonda con la de la caja rural, pero bueno, pues sí, que lo estudien, y si lo tienen que estudiar con el Departamento Foral de Movilidad, pues oye, pues así más gente estudiando, muy bien, nos parece bien. Eskerrik asko. Beharrezkoa da bigarren txanda bat, hay necesidad de un segundo turno? No? Bueno, oso hori bada, bosketa egingo dugu, horretarako guk bai dugu boska. Alde. A favor. Alde. 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 15 gaude momentu honetan eta 15 izan dira aldeko botuak. Urrengo puntura pasako gara, kasu honetan bada EH Bilduk aurkeztutako mozio bat, Tubos Reunidos enpresaren gainekoa, eta hain zuzen ere arte baten gainean hitz egiten duena. Aurkezpena egiteko EH Bilduren bosemaileak dauka hitza. Bai, bueno, aurkeztu dugu, baina berez egin dugune izan da, bide eman sindikatu batek egindako idazki bati. Ez asmoa zen, alik eta alderdi gehienek bere egitea mozioa, eta etortzea plenora, alik eta zera. Alderdi gehien bat eginda mozioarekin. Baina, bueno, besterik gabe beraz ez dut azalpinik emango, besterik gabe irakurriko dut mozioak zer dioen, eta hori izango da aurkezteko erabiliko dugun modua. Egun Tubos Reunidos taldeak metatzen duen zorra 200 milioi euro baina handiagoa da. Eta naiz eta zor honen zorburuak zerikusia ez duen Amurrioko eta Trapagarango lantegietako jarduera eta ekospenarekin, beharginoi esartzen hasi zaigo azken urtetan eragingo digun laugarren aldi baterako enplegu erregulazioa, ertea, alegia. Aurreko esperientzietatik Tubos Reunidoseko beharginak ikasi dugu aldi baterako enplegu erregulazio honetan ez datzala taldeari eta euskaraz dago gaizki transkribituta. Eta egiten dion finantza arazo honen irtenbidea. Eta hortaz, berriro, diru publiko eta gure enplegu erabiliko dutela, hitzarmenak ez daukan lan malgutasuna lortzeko.
gure lan baldintzak kaskartuz urrengo 16 hilabete luzez. Tubos Reunidos aierako eskualdean enplegu gehien sortzen duen enpresetako bat dugu. Enplegua sari garenean, zuzenean zein zeharka sortzen dena sari gara. Beldur gara, industria proiekturik ez izateak eragiten duela lantegiaren eta enpleguaren geroari egoera oso kezkagarria izatea. Hartzen dituen neurri guztien helburu bakarra, haien kudeaketa negargarriak, eske horrela ezin da, uste nuen ondo transkribituta zegoela, eta eske paperean jatorrizko zera ez dut ekarri, baduzu, ez, baina baldin bada berbera, gaizki dago euskarazko. Bueno, irakurriko gotala ere dagoen bezala. Bai. Lehen ondorioak jadanik iristen hasi zaizkio kontratetako beharginei. Hauek ere negoziazio prozesuetan murgilduak daudelako eta aldi baterako enplegu erregulazio berriak ezarri behar zizkielako. Honengatik guztiarengatik, labek jakinarazten dio Amurrioko udalbatzari ondorengo mozioa helarazten diola eztabaida eta onar dezan. Tubos Reunidosek 16 hilabetetako iraupena izango duen alde baterako enplegu erregulazioa ezarriko duenez, udalerri honetako udalbatzari adierazten diogu. Tubos Reunidoseko aldi baterako enplegu erregulazioa arbuiatzen dugula. Tubos Reunidos taldeari eta haren akziodun nagusiai bereziki eskatzen diegu Amurrioko lantegiaren geroaren alde egin dezatela eta bideragarritasun plana aurkez dezatela. Non haren akziodunek egin beharko lituzken inbertsio ekonomikoak jasoko lirateken enpresa egoera horretatik irten dadin. Hori da, besterik gabe. Eskerrik asko. Bueno, txanda bat, hasiko gara guk bai taldearen momentu. Los trabajadores de tubos se encuentran en una situación en la que directamente se ven afectados por una mala gestión de unos accionistas y de unos empresarios que en su día pues manejaron los tiempos tal vez de una manera muy poco apropiada y al final repercutiendo una vez más en los trabajadores. Aparte de ello, no se nos puede escapar, como todos sabemos, que Amurrio se ve afectado de una manera directa por las grandes empresas que están en la comarca. Tanto Tubos como Tubacex son prácticamente el eje central o el motor principal de la economía de nuestro pueblo, porque nos dan directa e indirectamente un montón de puestos de trabajo, y esto lo que hace es, una vez más, generar una alarma social, un gran impacto psicosocial, no solamente en las familias afectadas directamente, sino también en la hostelería de la comarca, del municipio, y es algo que nos afecta, como decía también, de una forma directa o indirecta a todos. Al final, cuando existen puestos de trabajo en nuestro municipio, ganamos todos. Y en este sentido, creo que es una responsabilidad, no sé si ética, pero desde luego aquí estamos todos trabajando para nuestro pueblo y para nuestros vecinos, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacer presión y para que no jueguen una vez más con el futuro de nuestros vecinos y vecinas y con el dinero que al final repercute también en nuestras arcas públicas. Eskerrik asko, Monse Canibe. Bueno, por supuesto que esto es un problema súper importante, ya que Tubos es verdad que es una de las empresas que más empleo genera, pero yo afirmar que se ha hecho una mala gestión no lo puedo hacer. Y creo que todos los que estamos fuera de la gestión de Tubos, yo creo que todo el mundo estaría interesado en que las cosas fueran bien, que no hubiera conflictos, que no hubiera problemas y que la cosa fluyera e incluso aumentar los puestos de trabajo, ¿no? Por supuesto, la preocupación por el ERTE está ahí, yo creo que eso es común, pero los términos de la moción no me gusta. No me gusta este lenguaje de exigir al grupo de Tubos Reunidos para que hagan unas historias, ¿no? Es lo que se pone aquí. Yo creo que el ayuntamiento puede tener conversaciones con ellos y buscar la solución más mejor, ¿no? Que yo creo que todo el mundo, no creo que nadie quiera perjudicar a nadie en este caso, porque al final
todos resultan perjudicados. Con lo cual mi voto va a ser de abstención por los términos en los que está redactada la moción. Que también es verdad que me gustaría que hubiera sido de todos los sindicatos y no solamente del sindicato, de uno de ellos, ¿no? Eskerrik asko. Partido Socialista. Desde nuestro grupo apoyamos la situación de los trabajadores de tubos reunidos, situación que afecta a toda la comarca de Ayala, incluyendo no solo desde el punto de vista económico y laboral de los trabajadores, sino también desde el punto de vista que esta afección puede suponer al comercio y al día a día de los ciudadanos. Esta moción de Bildu es una moción de una parte. Y aunque respaldamos la iniciativa, consideramos que si hubiera estado respaldada por todo el comité de empresa, contaría con más respaldo. Por otro lado, creemos que los procesos de negociación deben darse dentro del comité de empresa. Apoyamos que el ayuntamiento se preocupe de una situación de los trabajadores y también demande a la empresa las explicaciones oportunas, ya que es una empresa clave en el desarrollo de la comarca de Ayala. Eskerrik asko. Orain Amurri. Sobre las formas y el contenido. Sobre las formas, nos hubiese gustado que quien presenta a este pleno, a través de un grupo político, pero de quien es la moción real, es del Sindicato Lab, se hubiese puesto con nosotros en contacto, no solo para la moción, sino para explicarnos con mucho detalle cuál es la realidad económica y de pedidos, etcétera, que tiene la empresa, ¿no? Suele ser habitual, ¿no?, que los grupos que proponen distintas mociones pues se pongan en contacto con quien se lo solicita, pues para tener un mayor conocimiento y tal. Tampoco vamos a entrar si otras secciones sindicales o el comité de empresa, porque bueno, las realidades plurales y diversas de cada sitio pues son las que son, y tampoco sabemos si el comité de empresa o como secciones sindicales qué relación tienen. La realidad es que la que tenemos encima de la mesa es una, y con un contenido concreto. Los que hemos pasado a la reconversión industrial, donde pensar que las cosas se hacen porque sí, y porque se arreglen por buena intención, pues tenemos experiencia suficiente como hay determinadas apuestas empresariales, como hay decisiones empresariales. No sé si es mala gestión, sino que hay apuestas, se reparten dividendos, se apuestan por unas plantas, se apuntan por otras, trasladar, comprar aquí, comprar, vender. El capitalismo es eso, no nos debe de sorprender. Por lo tanto, no sé si es mala gestión, pero desde luego hay apuestas de los que dirigen, no los accionistas, sino los que dirigen, los accionistas principales, los que dirigen la empresa. Y lo que sí sabemos es que se han repartido dividendos. Lo que sí sabemos es que la gestión sobre la organización del trabajo, si escuchamos a los trabajadores, es deficiente, y todo eso repercute al final en bueno, pues determinadas apuestas. Y también sabemos cómo se utilizan el tema de los SERES, es decir, beneficios cuando hay para mí, y cuando hay problemas lo pagan los trabajadores, en el sentido de acudir a la seguridad social para que mi paro, todas las connotaciones de la seguridad social que tienen, pues lo paguen los trabajadores y me beneficio de una situación que los trabajadores no han creado y la dirección de la empresa pues tiene que tratar de solucionar. Yo creo que lo que está encima de la mesa es, bueno, qué apuesta hace Tubos Reunidos sobre el tema del empleo y luego está el propio mercado, porque, bueno, si hay innovación, no hay innovación, o no pensemos que esto es eterno, de que todas las producciones que se hacen van a ser eternas, pero si realmente están apostando, pues, bueno, pues por otro producto o por otras líneas de producción, etcétera. Desgraciadamente, bueno, pues aquí no hay nadie que nos lo pueda explicar con más detalle, y lo que nuestro grupo va a votar a favor es porque en esa lógica pues la aplicación de un ERTE no resuelve lo que es la producción en Tubos Reunidos, sino que en todo caso la carga de eso va a los trabajadores y trabajadoras, y esa no va a ser la solución, y sí lo que provoca es que tanto los trabajadores de forma directa como las contratas pues paguen un precio por algo que en realidad pues ellos no han participado de la gestión empresarial. Eskerrik asko. EH Bildu. Bueno, lehenik eta behin, lehen esan dudan moduan, moduaz ari garenean, guk egin dugu
besterik gabe, bide eman sindikatu batek eman digun idazki bati, oso termino errazetan eta oso aldarrikapen oinarrizkoak jasotze ditu, eta uste dut denok onartzeko modua izan daitekela. Hori besterik gabe. Asko zobe izango zela sindikatu gehiago argi dago, batasun sindikala importantea, ez dakigu zergatik, baina termino onargarrietan beste sindikatu batek aurkezten badigu olako eskaera bat, eta asmoa zen, ona heldu baino lehen esan dudan bezala, ez izatea EH Bilduren eskaera bat, nahi duen guztien eskaera izatea. Hori ez bada izan, batzordean horrela erabaki zelako, hori beste kontu bada, ez. Ipatzen dira, uste dut deno dakigula nundi atorren kontu hau, ez? Esaten denean gestioaren kudeaketaren inguruan zalantzak daudela, ona edo txarra izan den, uste dut, zerbaitari baldin badago honetan, da, enpresak egindako kudeaketa kaskarra eta txarraren ondorio esan dela hau. Mailegu bat eskatzen bada, milioi askotako mailegu eskatzen bada, eta erabili beharrean ekoizpena hobetzeko, erabili beharrean enpresaren etorkizuna ziurtatzeko erabiltzen bada, dibidendoa banatzeko, eta gehien daukatenek gehiago izateko, argi dago horrek eragina handia daukala, enpresaren etorkizunean eta enpresaren langile guztiengan ere bai. Eta orain zer egiten da, ERTE baten bitartez? Por cierto, ERTE bat Eusko Jaurlaritzak onartzen duena eta ontzat ematen duena, langile guztiok eta gizarte osoak horren zama bere gain hartzea eta ordaindu behar izatea. Eta horrek kolokan jartzen du enpresa bera, kolokan jartzen du enpresa horretako langileak, gehi horren inguruan, ondo esan duzuen bezala, horren inguruan sortzen den ekonomiaren inguruan. Beste taller txiki asko, ostalaritza negozio asko, eta gure ekonomiaren zati handi bat horren pean dagoelako. Orduan, zerbait argi baldin badago kasu honetan da, kudeaketa negargarria, kaskarra eta avariziosoa ezin gehiago izan dela. Beraz, inork ez duela nahi gaizki joaterik, emaitzak eta dibidendoak ematen dituen betartean, baina olako jokaldiak eginda, ez dakit nik ze asmo duten, edo nola pentsatzen duten aurrera aterako dela. Beraz, kontuan izanik zer eskatzen den mozioan, besterik gabe, langileen aldeko erabaki bat hartzea, esatea ez gaudela ados funtzionatzeko modu honekin, eta esatea, enpresari eskatu behar zaiola, konpromisu handiagoa ziurtatzeko langileen etorkizuna, eta Amurrio herriaren ekonomia esate handia baten etorkizuna, uste dut oinarrizkoa dela, eta denok bat egiteko moduko eskaera dela. Eskerrik asko. El EAJPNV la verdad es que quiere manifestar, desde luego, la preocupación máxima que tenemos o que compartimos por esta situación de inestabilidad laboral que se está produciendo desde finales de año 18 con la transformación en el ERTE, pero digamos que obedece también a un periodo de incertidumbre que nace en un momento determinado y que tiene este momento de pico, ¿no? Y además, durante todo lo que va a ser el 2019, pues el riesgo en esta parte lo están asumiendo las personas que trabajan en tubos, ¿no? Y en esta parte, pues creemos, y ya no queremos repetirnos mucho, ¿no? Pero es una empresa muy importante dentro de Amurrio, tanto es así, pues que realmente sus más de 800 trabajadores y trabajadoras, bueno, pues tienen, aunque muchos no son de Amurrio, pero sí que son de la comarca, en definitiva para lo que es Amurrio supone un elemento tractor, ¿no? Y además, porque se entiende también que todo lo que tiene que ver con todo lo que pivota alrededor, ¿no? Las empresas auxiliares, los proveedores, se ha comentado el tema de la hostelería y tantas cosas, pues repercute, ¿no? O puede repercutir. Sí que es cierto que seguramente en los modelos de gestión hay varios modelos y en el modelo de gestión de Tubos Reunidos la apuesta se hizo en un determinado camino, ¿no? Y en un determinado camino en el que
el 60% de la producción sale a Estados Unidos. No olvidemos que en Estados Unidos hay un personaje llamado Trump que está haciendo su propia política, pues que es claramente perjudicial para este tipo de empresas, con una línea de aranceles pues que castigan sobremanera. Pero sí que es cierto que más allá de todo esto se entiende que esa es una línea estratégica empresarial, que se supone que también existen otros modelos y otras formas de girar el rumbo, ¿no? y de hacer una extensiva, una política industrial diferente, con otros objetivos y con otras prioridades. Y en ese sentido lo que nosotros creemos es que, pues, lo he dicho, el riesgo ha de ser compartido, no solamente puede ser de la parte de las personas que trabajan allí, de los trabajadores y trabajadoras, sino que además debe ser un riesgo compartido también, se ha dicho, desde la parte del accionariado, ¿no? Que en su momento también, pues efectivamente tomó una decisión en torno a unos fondos que quizá, visto lo que estamos viendo, pues se ha visto claramente que fue equívoca, ¿no? Y en esa parte también, cómo no, indicar que el aspecto fundamental que juegan también los gestores, ¿no? de la empresa, que ellos son los que también tienen que ir buscando soluciones. Y como se plantea también, pues con planes de viabilidad que hagan posible, ¿no? Una recuperación y una estabilidad en esta planta, que es un elemento tractor, he dicho, en Amurrio y en la comarca. Este ayuntamiento, por nuestra parte, por lo menos ya lo hemos trasladado, busca constantemente información actualizada de cuál es la situación para saber qué herramientas podemos tener a nuestra mano para poder hacer frente a estas nuevas situaciones que se puedan plantear. Y en este sentido decir pues que intentamos recabar información sobre el estado de la empresa por nuestras propias fuentes y luego además, ¿no? Y eso se ha comentado alguna vez, nos reunimos con el comité de empresa, con todo el comité de empresa, pues de una manera habitual. Hemos marcado un periodo aproximadamente cada mes, pues para ver si hay alguna novedad y incidir en estos aspectos que puedan ser relevantes, ¿no? Y además, a partir de la próxima reunión, pues van a estar todos porque así lo hemos pedido, que estén todos los alcaldes de todos los municipios que están afectados porque todas las personas que trabajan allí, pues son muy buena parte de ellas son de la comarca, ¿no? En esta parte, pues la verdad es que se podría hablar mucho, largo y tendido, pero yo creo que como institución y el papel que nos corresponde es sumarnos claramente a la lucha que puedan estar haciendo ahora mismo por parte de los trabajadores y las trabajadoras pues sobre todo solicitar una estabilidad en estos puestos de trabajo, una garantía en que el futuro de la empresa se pueda dibujar en clave positiva. Y fundamentalmente, pues que todos los aspectos que tengan que derivarse, pues podamos estar acompañándoles en ese trabajo, ¿no? Y en la parte que nos toca como institución, pues aparte de sumarnos, pues si hay algún aspecto más que pudiéramos hacer, pues trasladarlo, ¿no? Sí que es cierto que las limitaciones en alguna parte son importantes, pero yo creo que también, en cierta forma, la presión que se puede hacer desde las propias instituciones de este nivel u otras, en este caso hablamos del Ayuntamiento de Amurrio, pueden ser importantes, de cara a que, insisto, esa parte que venimos reclamando, ¿no? Yo creo que reclamamos casi todos, pues que los accionistas también juegan un papel relevante cuando se negocia la deuda, que estén ahí también aportando su parte, no solamente cargue todo sobre los trabajadores y trabajadoras, pues de manera sustancial, para ver, ¿no? Y esto nos daría una imagen pues muy exacta de cuáles son las verdaderas intenciones y hacia dónde puede ir el futuro de esta planta, ¿no? Importante, insisto, en nuestro entorno. Bigarren buelta bat. Desde Guk tenemos claro que en una gestión de una empresa privada poco podemos hacer a nivel municipal. Podemos apoyar moralmente, hacer presión como vecinos también. Sabemos que la presión se debe hacer a nivel supramunicipal, de la misma manera que se les ha dado el permiso desde el Gobierno vasco para poder ejecutar el ERTE. También es verdad que esto no es nuevo, o sea, nos vemos repetidos en el tiempo, porque en el periodo de 2007-2008
sucedió exactamente lo mismo. El Gobierno vasco le dio permiso para realizar el ERTE y, casualidades de la vida, como hablábamos antes, reciben o tienen beneficios históricos. Esto, pues como decía la alcaldía, hay muchas maneras de hacer gestión. Desde luego, a mi entender, es una gestión totalmente trilera. Y al final, quien perjudica directamente es, como hablábamos, a los trabajadores, a sus familias, al entorno, a nuestros vecinos, porque nos vemos todos, de una manera, como he dicho antes, afectados. ¿Que hay muchas maneras de hacer de gestionar una empresa? Sí, pero a costa del trabajador, desde luego, creo que no es la mejor. Eskerrik asko, Partido Popular, Partido Socialista. Orain Amurrio. Bueno, pues que brevemente, es que cuando hay una situación de crisis, en este caso de tubos reunidos, de lo que estamos hablando, efectivamente desde aquí yo creo que tenemos que empujar pues para que la situación no se deteriore y que bueno pues haya un mantenimiento de la actividad industrial. Hoy oía en la radio como en San Sebastián van a hacer no sé qué suelo industrial, para no sé qué, porque solo representa el 5% de la actividad del PIB, el tema industrial. Es decir, en su día contaban, ¿no? Ha hecho una apuesta por el turismo, por mantener aquello lo que es, y la actividad industrial. Yo creo que en Amurrio, precisamente, es un poco al revés, ¿no? Es el impacto que tiene lo primario y el comercio y tal, es el que es y nos sostiene bastante la actividad industrial. Por lo tanto, apostar por la misma es básico y que la solución no la vamos a dar en este pleno también. Pero nosotros lo que no estamos a favor es de que esa gestión, esas apuestas estratégicas que se hacen de determinados sitios, con sus problemas, como son los aranceles, si no son los aranceles es porque Reynosa tira mejor o porque el otro no se va. Desde justificaciones para hacer determinados aspectos seguramente que se encuentran, ¿no? Pero lo que sí es cierto, lo que no puede pagar esa situación son los trabajadores a cuenta de medidas como es un ERTE, que además lo utiliza la empresa dependiendo lo organiza de determinadas maneras y no está controlado y por lo tanto al final dice, bueno, esta es la realidad, pero la pago yo. Yo lo que me dedico es todos los días a levantarme a trabajar relevos en un ambiente hostil como es la producción del tubo, etcétera, etcétera, y es que además voy a tener yo la responsabilidad sobre quien la responsabilidad la tienen otros, ¿no? Por eso estamos en contra del ERTE, porque siempre se acuden a los mismos mecanismos, que es sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y la repercusión que tiene eso luego, pues efectivamente es económicamente sobre la comarca. Y eso hay que empujar, que las decisiones que se adopten precisamente sean industriales y sean con calado y sean bueno, pues estratégicamente y no bueno, pues se lleven a otros sitios porque tengo mejores ventajas o en fin, historias que conocemos de muchas empresas que se han deslocalizado y bueno, entramos en el terreno de la oferta de que yo me das el terreno, no pago estos impuestos y no sé qué, me voy a otro sitio, en fin, todo eso deberíamos tener suficiente conocimiento como para ver si una cosa es necesaria o no y en este caso nosotros no lo vemos. Eskerrik asko, EH Bilduren izenean, bozeramaileak du hitza. Guk ere ez dugu gehiagorik esango. Bozka egingo dugu, guk bai. Alde. A favor. Alde. 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 Guztira 15 izan dire botuak eta aldekoak 14. Pasako gara hurrengo puntura, kasu honetan bada EH Bilduk aurkeztutako beste mozio bat, eta kasu honetan da nerbioi garaiko saneamendu sistemari buruzkoa, ez? Horretarako aurkezpena egiteko bozeramaileak du hitza. Barkatu, Juanjo Garrituk du hitza. Bueno, una vez más estamos aquí para hablar del sistema de saneamiento del Nervión, de lo que está casi todo dicho, así que no voy a extenderme demasiado. A pesar de que es un sistema
saneamiento del Alto Nervión es una obra cuya ejecución fue declarada de interés general. Lo cierto es que lleva más de 30 años de retraso. También es cierto que eso, como consecuencia de ese retraso, estamos ya incluidos en el libro rojo de Europa, porque se infringen sus directivas. Está pendiente, estamos dentro de un expediente sancionador. Cierto es que en los últimos años, estos últimos años sobre todo, se ha avanzado en la tramitación administrativa, por ejemplo, la declaración de impacto ambiental y alguna cosa más, pero nos encontramos en un momento en que falta hacerlo, falta la licitación del proyecto y la ejecución de los mismos, tanto de las dos EDARES como de la red de colectores. Y en este momento, donde parece que ya solo falta el último paso, pues nos encontramos que, estando como estamos, dependiente, ya que es una obra de interés general y estamos dependientes y es una responsabilidad del Gobierno del Estado que lo haga, pues estamos pendientes de que efectivamente se haga esa licitación de ese proyecto y se ejecute. Pero nos encontramos con una sorpresa que se ha repetido muchas veces y que tanto no nos debía de asombrar, pero que por lo menos nos preocupa, ¿no? Y es que, bueno, pues la ejecución de esta obra se convierte en un juego, en un cambio de cromos, ¿no? Dice, bueno, pues igual, y lo dicen claramente, ¿no? Si no nos aprobáis los presupuestos del Estado, pues seguramente no va a haber dinero para pagar esta obra. Dice, bueno, la verdad es que es una posición pues, absolutamente, no sé cómo calificarla, pero desde luego no bien, ¿no? O sea, no es algo serio, ¿no? Cierto es que es una obra importante, económicamente me refiero, pues que 80 o 90 millones que puede costar esto no es moco de pavo, pero también es cierto que para el Estado español pues tampoco significa tanto, ¿no? O sea, lo que demuestra aquí claramente es una falta de voluntad. Y es una desidia y una falta de voluntad y que les da igual, ¿no? O sea, les da igual no la sanción que puede venir por parte de Europa, que la vamos a pagar todos, no la va a pagar el Estado, la vamos a pagar todos y todas, la vamos a pagar nosotros, pero les da igual cuál es el estado del río y cuál es la demanda de la ciudadanía, que una vez más reclamamos y pedimos que el Nervión sea un río y no una cloaca, ¿no? Bueno, en esa situación nos encontramos, desidia, no sé, juego, no sé ni cómo calificarlo, la verdad. Y en ese momento, cuando se producen esos acontecimientos y se dicen se hacen esas declaraciones, es cuando se presenta esta moción. Por un lado, en la moción lo que hacemos es denunciar el retraso que una vez más estamos abocados a que esto se retrase sin día, porque estamos a la espera de unas elecciones que no sabemos si van a traer gobierno o no, porque estoy recordando que en las anteriores hubo que hacer 2 veces elecciones para que al final habría un gobierno que duró lo que duró y después, bueno, sabemos cuál es la situación política. Estamos al albur de esas decisiones cuando no se debería estar. El Estado, sea quien sea el que gobierne, debería cumplir sus compromisos. No lo hace. Denunciamos esa desidia y esa falta de voluntad. Y además, como creemos que no va a tener una rápida solución, ya nos extrañaría y nos encantaría equivocarnos, ¿no? Mogollón, además. Bueno, pues en ese caso, y como pensamos que efectivamente no nos estamos equivocando y que estamos abocados a un nuevo retraso, pues lo que proponemos es una cosa bastante sencilla, ¿no? Que este ayuntamiento inste al Gobierno vasco
que en el caso de que no sea capaz de mantener, de cumplir sus deberes, y solamente en ese caso, sabiendo que es el Gobierno del Estado quien tiene que hacer, ejecutar, pagar y poner en funcionamiento las depuradoras y toda la red de saneamiento del Alto Nervión, pues si eso no sucede, como previsiblemente no va a ser, que el Gobierno vasco subsidiariamente acometa las obras de las EDARES y de la red de saneamientos y que vía cupo detraiga la cantidad que adelante. No decimos que pague las obras, que adelante el dinero. Y esa es la parte importante de la moción, ¿no? Luego, bueno, pues el último punto lo que decimos es que se les comunique al Gobierno vasco. Repitiendo, una vez más, retraso en unas obras que son vitales para la comarca. Demanda una y otra vez de la gente, de la ciudadanía. Retraso una y otra vez por parte del Gobierno, quien esté, me da igual. Pocas perspectivas de que eso se vaya a solucionar. Solución por parte del Gobierno del Estado español. Solución que proponemos en estos momentos y que no deberíamos dejar pasar, porque nos veremos abocados a estar aquí hablando de este tema para ver de cuánto es la sanción y la solución que se propone es la que hemos dicho. El Gobierno vasco, de forma subsidiaria, si el Gobierno del Estado no hace sus deberes, financiese y se traiga. Esa es la moción. Eskerrik asko. Guk bai. Recuerdo, Juanjo, que cuando este tema vino a pleno ya hace por lo menos un año y pico más, en tus palabras eran que te recordaba esto al Día de la Marmota. Pues seguimos estando en el Día de la Marmota. La cuestión es que cuando estos temas surgen aquí en el Pleno o en la comisión, a mí se me llena la boca diciendo que a nivel del municipio, a nivel del ayuntamiento, los técnicos que trabajan en este sentido hacen una gran labor y ello nos ha llevado a ser en 2016 a pertenecer a Compact Majors, que para mí como vecina de Amurrio pues es una satisfacción y un orgullo. Dicho esto, ¿con qué cara podemos exigir desde la institución, desde la corporación, a los vecinos y vecinas de Amurrio que tengan en condiciones sus fosas sépticas, cuando desde la propia institución no podemos dar el servicio que se nos requiere? Por tanto, y sabiendo que es una cuestión de voluntades, pues no sabemos a qué puertas deberemos de tocar, pero debemos de tocar a la puerta que haga que, tanto a nivel institucional como a nivel de usuario, seamos capaces de dar un servicio y dar una respuesta a la limpieza, mantenimiento y orden de un río que nos pertenece a todos. Eskerrik asko. Partido Popular. Es verdad que es un asunto que se repite cíclicamente, pero también es verdad que en el último año, los últimos 2 años, parece que se había abierto un atisbo de esperanza y que esto se iba a solucionar, ¿no? Porque al final ha habido durante muchos años que las competencias no estaban claras, quién era el responsable de hacer el proyecto, quién era el responsable de hacer las expropiaciones de los terrenos. Lo único que parece que estaba claro que era el Gobierno central quien tenía que financiarlo. El dinero está desde hace unos años en los presupuestos generales del Estado, está consignado y se estaba a la espera de, pues como bien ha dicho Juanjo, del informe de declaración medioambiental, que es verdad que con un montón de alegaciones y tal, pues se retrasó bastante, pero ya había otras. Estaba muy avanzado ya, ¿no? El tema de la obra, había la licitación de los colectores, el proyecto técnico de la estación de depuradores de aguas residuales. O sea, ya había mucho avanzado y solo faltaba empezar a trabajar. La sorpresa es verdad que fue mayúscula porque es decir, no había que buscar dinero para hacer esto, sino ya estaba consignado los presupuestos y se ha dicho que si no se aprueban los presupuestos esto no se hace. Ahora viene una temporada difícil. Esto va a paralizar más el comienzo de las obras. Mientras tanto, habrá que seguir pagando las sanciones. Y lo que yo no puedo hacerme responsable, Beatriz,
es de que esta institución no ha hecho los deberes. Eso sí que no he dicho eso. Sí, has dicho que no podemos decir a los vecinos que tengan las pozas sépticas cuando la propia institución no hemos hecho nuestro trabajo. Esto no es porque no nos han dejado. esto, eso es, o sea, no es una competencia municipal. Esto pasa, pues bueno, una parte lo lleva la Diputación del Gobierno Vasco y otra el Gobierno Central, y es verdad que durante mucho tiempo ha habido líos, digamos, de competencia y no estaba muy claro quién tenía que hacer. Ahora estaba todo claro, se había empezado a caminar, estaba ya prácticamente todo resuelto, y bueno, pues este frenazo no es bueno para nadie, ¿no? Partido Socialista de Euskadi. Está claro que el proyecto de depuración del río Nervión es algo vital para la comarca de Ayala, y no vamos a repetir pues, argumentos y cuestiones que ya han quedado resueltas, porque, como muy bien se ha mencionado, hay que reconocer que durante todo el 2018 se ha avanzado mucho en la tramitación administrativa, y por el momento los tres proyectos integrantes del saneamiento y depuración de la cuenca del Nervión están redactados ya y aprobados de manera definitiva. Actualmente los proyectos están en fase de tramitación económica para su propia licitación, por tanto existe voluntad y compromiso, porque desde luego es evidente, y creo que coincidimos todos los grupos, en la importancia que tiene las depuradoras para el Alto Nervión, que permitirán mantener un caudal limpio y cumplir el establecido en la directiva del Marco Agua en materia de depuración. Este proyecto requiere una gran inversión pública, una cooperación y coordinación entre diferentes administraciones implicadas, cada una en el ámbito que le compete, para que por fin se pueda llevar a cabo una realidad que ciertamente durante los últimos años no ha existido. En definitiva, existe compromiso desde la Administración del Estado para que se licite la obra. La limpieza y la devolución a su estado natural del Alto Nervión es complicada. No podemos seguir poniendo trabas a un proyecto que ni distintas administraciones entre ellas, y sí, en la moción se denuncian retrasos, ha habido retraso, se acusa al Gobierno de desidia y nula voluntad. La verdad es que cuando existía mejor situación económica y una estabilidad, no existía un consenso, existían plataformas contrarias, y los ayuntamientos afectados en las décadas de los 90 no estaban por la labor de poner en marcha esta intervención, ni de colaborar en la parte que les correspondía. Pero todo ha cambiado, hay voluntad del Gobierno, y en poco tiempo hemos visto que en muchas materias se ha avanzado. No podemos decir lo mismo de aquellos que unos meses atrás apoyaban a ese mismo Gobierno y recientemente han tumbado los presupuestos. Aún así, nuestro compromiso sigue siendo firme. Eskerrik asko, Orain Amurrio. El 12 de diciembre de 2015 registramos una moción, es decir, estamos poco después de iniciarse la legislatura, respecto precisamente al tema del saneamiento del Alto Nervión. Lo hicimos con una moción que era un cuento, en lo que registrábamos todo el periodo de años, de décadas, que habían pasado desde que se empezó a proyectar lo que era la red de saneamiento y depuradoras del Alto Nervión. Todos entendemos que pueden pasar X años por distintas coyunturas políticas para hacerse. Oigo algunas intervenciones de algún grupo político que me suena a cuento. O sea, me suena realmente a cuento, como si esto hubiese empezado antes de ayer y no hubiese unas obligaciones de cumplimiento por parte del Estado ante las directivas europeas de lo que es el mantenimiento de los ríos, de obligado cumplimiento, y que como consecuencia de aquello, pues no solo no se ha hecho y no sabemos cuándo se va a hacer, sino que además está incluso en un expediente sancionador que vamos a pagar todos con nuestros impuestos, y como quien decide las cosas no lo va a hacer, pues parece que es gratis. No, las cosas no son gratis, que precisamente además igual resulta que lo acabamos pagando en impuestos o con otro tipo de rollos a cuenta de tener que pagar las sanciones. Pero aquella moción
en especie de cuento, acababa diciendo, después de políticamente las decisiones que se habían adoptado y cuál era el galimatías de las competencias de todos los agentes que aquí deben de intervenir, se llegaba a la conclusión que ni se había realizado a partir del 2000, de cumplimiento según la directiva, y que bueno, pues no tenía avisos de que esto fuese a acabar. Acabamos diciendo lo siguiente. Pedíamos informar a los vecinos y vecinas del pueblo de los pasos que se van a dar y pedir su apoyo en manifestación pública, ordenada, pacífica y masiva de todo el pueblo para exigir de una vez bueno, pues el cumplimiento de un ordenamiento de obligado cumplimiento. Esto se trató el 21 de enero de 2016 en la comisión, porque además fuimos atrevidos diciendo, pues ya que las competencias lo tienen otros, cojamos nosotros las competencias, que nos den la pasta y ya lo vamos a hacer nosotros y no tenemos que estar al albur de los acontecimientos y coyunturas políticas que tal. Es verdad que el equipo de gobierno hizo una enmienda a aquello diciendo, bueno, pues es que las competencias no las tenemos y no las vamos a pedir, pero es evidente la preocupación, una de las primeras preocupaciones que tiene este pueblo, además del empleo, la vivienda, etcétera, pues el tema del estado cloaca en el que se encuentra el río y, bueno, pues decayó. Posteriormente se presentó una moción por parte de H. Bildu que fue transaccionada por todos los grupos respecto a manifestar una vez más por parte de este ayuntamiento que bueno, pues, esto no se podía dilatar más y que había que intervenir y que había que presionar de alguna forma pues para bueno, pues lo que todos sabemos y pensamos, que esto no puede esperar más tiempo. Apareció en prensa cómo se había llegado a un acuerdo entre el PNV y el partido en el gobierno en aquel momento, el PP, en los presupuestos tanto de 2017 como de 2018, en los que aparecía el tema del saneamiento y depuración del Alto Nervión, el anteproyecto de DAR de Basurbe, el anteproyecto de DAR de Marquijana en Ayala, el proyecto constructivo de colectores y saneamiento del Alto Nervión, licitación mayo de 2018, contratación noviembre de 2018, inicio de obras en los plazos, 36 meses y tal. Vale, y nos dimos de alguna forma todos por satisfechos, pese a los retrasos, porque parecía que por fin el Estado, o los dos gobiernos, o el PNV y el PP en aquel caso, pues ya por fin la cosa se iba a hacer. Y que para el 2011 estaba todo puesto en marcha. Encontramos luego a continuación, pasado el tiempo, que Madrid, el gobierno del PSOE, vincula ahora la depuradora Alto Nervión a los presupuestos. Y dices, ¿cómo? O sea, los presupuestos en los que hay bastantes materias, que puedes estar a favor o en contra de los presupuestos dependiendo de no sé qué, si no se aprueban, o sea, tenemos todo, y hay el atrevimiento de pedir hoy en el Pleno en una enmienda de que tenemos que aprobar en los cargos electos los presupuestos del 2019 solo porque dicen que si no, no hay dinero para lo del Alto Nervión. Es algo alucinante. Entonces, llegamos a esta situación en la que, una vez más, la coyuntura política, y no me voy a extender porque yo creo que Jarritu lo ha explicado perfectísimamente, una coyuntura es que la coyuntura política hace que no volvamos a saber cuándo, además, cuando ha pasado el periodo en el que de alguna forma las competencias, lo que es lo de impacto ambiental, lo de que, bueno, todo ese entramado, pues ya está hecho, pues que lo que hace falta es poner la pasta, que eso el Estado no tenga claro que independientemente de la coyuntura política de la que se trate, hay que ejecutarlo. Y no puede ser que se siga esperando a que me caiga bien el gobierno de turno para ver si suelta la pasta. No, o sea, esto no es posible porque, además, con otros asuntos, bien que se buscan las formas para destinar el dinero que está, en principio, puesto en los presupuestos para poder ejecutarse, y si no, se para el país. Si no se para el país, por lo visto. Entonces,
nosotros, tanto con la moción como con las dos enmiendas, porque estaba clara que la enmienda del PNV lo que venía a decir, oye, que es competencia del Estado, y estamos al Estado, y a instar a un gobierno que no existe y a unos presupuestos que no existen, e instar al gobierno vasco, es decir, estamos de instar y de decir que hágase y no se ha hecho. Y estamos en la misma tesitura que 3 décadas y seguimos en la misma situación. Y para acabar, sin extenderme más, si hay ocasión posteriormente de decir alguna cosa, vuelvo al primer punto, a la moción aquella inicial que dijimos que es: este pueblo, junto con el resto de pueblos de Alto Nervión, nos movilizamos para hacernos oír y que, independientemente de la coyuntura política de gobiernos, elecciones, etcétera, destine el dinero a la ejecución del saneamiento del Alto Nervión, o seguiremos estando todos muy preocupados, estaremos haciendo mociones, pero la realidad es que, no sabemos cuándo se va a licitar, ejecutar y disponer el dinero necesario para poder hacerlo. Eskerrik asko, EH Bildu. Hoy cambiaba la marmota por los galgos y los podencos. Esas discusiones que llevan a poco, ¿no? La realidad es la que es. Estarán consignados los 90 millones en los presupuestos del Estado, pero la verdad es que la velocidad se demuestra andando. Y lo que tenemos aquí es parón absoluto, No ha salido a licitación la redacción del proyecto de ejecución y la ejecución de los mismos, y no va a salir. Y no va a salir en no sé ni cuánto tiempo. Ya lo veremos. Y ante eso vuelvo a insistir, como el retraso va para largo, pues hay una solución. Recuerdo que en la solución a la depuración del Alto Nervión, en su primer proyecto, el anteproyecto que se aprobó inicialmente hace ya bastantes años, después de analizar hasta 13 diferentes soluciones, la solución adoptada y aprobada en aquellos momentos consistía en una red de colectores y en 3 sedares: Basaurbe, Marquijana y Orduña. Recuerdo también que por las circunstancias que sean, que yo las desconozco, en aquel momento no sé exactamente por qué se tomó esa decisión, pero seguramente sería porque alguien con más vista que nosotros se dio cuenta cuál podía ser el futuro, y la Diputación de Vizcaya asumió la realización y la ejecución y la financiación de la EDAR de Orduña, para bien de Orduña y en menor medida también para Amurrio. Quiero decir que antecedentes de lo que estoy diciendo hay, pero además, bueno, pues no hace falta que tiremos de otras cosas, de otros ejemplos que tenemos bien claros y todo el mundo conocemos, ¿no? Los cientos o los kilómetros de TAP que se han financiado vía adelanto cupo, o eso traducido en millones que superan enormemente a la cifra, que no es pequeña, 60, 80, 90 millones, no sabemos cuánto al final va a ser, sería el montante total, pero que dentro de la macroeconomía que nos movemos tampoco es para tanto, ¿no? Creemos que no es la solución que se debería haber adoptado, pero seguimos viendo la insensatez, la desidia y el chantaje que desde el Gobierno de Madrid se hace, y proponemos lo que hemos dicho y a ello nos remitimos. Vale. Eskerrik asko. Bueno, a veces hablar al final pues tiene consecuencias, y es que podemos ser muy repetitivos, ¿no? Yo creo que la cuestión, preocupa a todas y a todos. Es una cuestión que como institución también nos está resultando muy difícil gestionar. No tener respuestas directas que dar en lo inmediato a nuestro colectivo de vecinos y vecinas resulta
grotesco desde un punto de vista quizás desde partida, ¿no? Desde que el año pasado hicieron 25 años de la transferencia en materia de aguas al Gobierno vasco. Esta obra se incluyó como obra de interés general y a partir de ahí unos y otros asumiendo sus compromisos, bueno, en palabras sí, pero no se han transformado en hechos. En distintos episodios que no vienen al caso, hay momentos o hitos históricos que los tenemos grabados a fuego, que son trenes que pasaron y dejamos de pasar, y seguramente no nosotros, sino otras instituciones. Y finalmente, pues en aquel momento, incluso que hablamos de 2003, por ejemplo, recuerdo un dinero que llegaba de Europa para haber participado activamente en la financiación de estos proyectos, pues se dejó escapar, porque no se fue capaz desde otras instituciones a la hora de gestionar los terrenos en los que iba ubicada una determinada estación depuradora de aguas residuales, ¿no? Fundamentalmente, más allá de quién tiene más culpa o que no tiene más culpa, lo que hay que pensar es quién está aportando soluciones o quién está intentando empujar para que esto siga adelante y para que esas respuestas que no tenemos que comunicar de manera directa a la ciudadanía tengan una concreción en fechas y en hechos, ¿no? Y en esa parte, pues está muy claro, yo lo tengo clarísimo, que efectivamente, y se ha dicho por parte de una portavoz, se está avanzando mucho en estos últimos 3 años con respecto a lo que ha venido siendo los últimos 25. Pero ese avanzar mucho no se ha transformado ahora mismo en hechos efectivos, ¿no? Y me refiero a hitos concretos, ¿no? Y hitos concretos son, por ejemplo, cómo el Gobierno vasco es capaz en estos últimos 3 años de poner encima de la mesa el dinero para las expropiaciones de los terrenos, tanto de los colectores como de las 2 estaciones depuradoras. Los colectores, las expropiaciones de los terrenos van a llevar consigo 1,5 millones, 1.600.000 exactamente, y para las edades 780.000 euros. Y ese dinero está ahí para hacerse las expropiaciones en cuanto se pueda. Cuestión que también es importante, pues porque el proyecto no tiene un carácter definitivo y parece ser que, bueno, en fin, se está alargando sobremanera. Me hace, a veces, si fuéramos más jóvenes y más idealistas y nos moviéramos en otros contextos que no son tan macros, podríamos incluso, pues desde un sentido práctico a ciertas afirmaciones decir, pues sí, me sumo, ¿no? Que nos den la pasta. Pues eso en la moción aquella que se presentaba en su momento, que nos den la pasta que ya gestionamos nosotros como queramos. Si el problema es la pasta, efectivamente. Si el Gobierno central tiene una obligación por ser una obra de interés general y el Gobierno central no está haciendo sus deberes, ni este ni el anterior. Y bueno, la verdad es que la primera y única vez que he visto la firma de Mariano Rajoy en algún sitio ha sido en este documento, que es el acuerdo entre la representación del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco. Mariano Rajoy y Andoni Ortúzar, el 3 de mayo de 2017. Una firma, 2 firmas que bueno, pues yo creo que tienen su valor, ¿no? Una serie de compromisos con respecto a, estamos hablando de la ejecución de las obras, hablamos de 78 millones, 78,20 exactamente, y bueno, pues esto supongo que valdrá algo. Cuando otros asumimos nuestras responsabilidades en una institución y cuando ha estado alguien antes, hemos seguido con los proyectos. No los hemos tirado en un cajón. Los proyectos que estaban iniciados no se tiran a los cajones, no se meten en cajones. Y más a más cuando es un tema medioambiental de primer grado y cuando además tiene una repercusión importante también porque estamos en el punto negro. No solamente que lo que diga Europa, que también vale, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es que nosotros vivimos aquí, convivimos aquí, queremos la mejor calidad para nuestro pueblo, ¿no? Y en esa parte, decir que como nosotros somos pequeños, pues, pero también tenemos nuestras obligaciones y podemos hacer cosas. Y efectivamente se están haciendo. Y se están haciendo cuando hacemos el inventario de fosas sépticas, cuando buscamos una política tarifaria en materia de alcantarillado acorde, cuando llega el momento y hemos puesto a disposición, y esto gracias a todos, hasta a los 17 que estamos aquí, decir, bueno, pues cuando llega el momento de hacer las expropiaciones de los terrenos, sobre los terrenos públicos que pertenecen a este municipio, se ponen a disposición. Pues cuando no sabemos qué hacer porque el río huele fatal,
en determinados momentos, pues se pone encima de la mesa un montón de, bueno, bastante dinero, para nosotros es mucho dinero porque somos pequeños, con proyectos bacteriológicos que minimicen los olores en tanto en cuanto llegan las soluciones. Y además también vamos adaptando en la medida de lo posible, pues porque también está en el plan de reposición de nuestra incorporación a la encomienda de gestión en el Consorcio de Aguas Cantábrico-Urquidecha, una serie de compromisos que nos vinculaban, tanto en abastecimiento como saneamiento, durante un periodo de 10 años, con una inversión de 4 millones para ir haciendo la adaptación a lo que tiene que ser nuestra propia red, la separativa para cuando lleguen las estaciones depuradoras. Nosotros podemos hacer eso y pues seguramente podremos hacer más cosas. Pero lo que no podemos es quitar lo que estamos vertiendo al río si no hay algo superior que se hace, ¿no? Y esto pasa por hacer, como es sabido, los colectores y las estaciones depuradoras. Los proyectos seguramente venían definidos de una determinada manera. Pues lo bueno que tendremos, y por buscarle una ironía al asunto, ¿no?, es que han pasado tantos años desde que tenía que estar hecho que lo que vayamos a tener ahora va a ser de última generación. Eso es por buscarle una ironía al asunto. Pero también tenemos otras cuestiones también por plantear, y que vendrán después. Cuando las estaciones depuradoras se echan a andar, y estoy hablando de algo que espero que ocurra en breve, porque, insisto, las firmas creo que tienen su propio valor. Habrá que saber también cómo las vamos a gestionar, con qué medios las vamos a gestionar. Y ahí también nosotros, como institución, tendremos bastante que decir. Entonces, en una parte podemos echar balones fuera, podemos decir que esto viene de que tenemos que estar esperando a que se haga la inversión sobre la ejecución de las obras pertinentes, tanto de los colectores como de las estaciones depuradoras, pero en ese espacio de tiempo la verdad es que se están haciendo bastantes cosas. Sobre la moción, como está planteada, con el tema que lo plantea EH Bildu, hombre, pues decir que vaya asumiendo más riesgos el gobierno vasco para que estos, que no cumplen ni lo de hace 25 años, ni lo de que firman con 2 firmas, adelantamos nosotros el dinero a través del gobierno vasco para saber que igual no lo recuperamos, pues hombre, pues esto también hay que cogerlo con pinzas. Hay que cogerlo con pinzas. Lo que tenemos que hacer es exigir que los acuerdos se cumplan y que los plazos se cumplan. En este ejercicio simplemente de memoria, decir que este acuerdo llevaba unos presupuestos de adjudicación y en 2018 no estaba previsto nada, 0 inversión. Pero en la tabla de 2019 aparecían 13,65 millones para empezar a ejecutar parte. Y en 2020 también. Por lo tanto, 2019 acaba de arrancar y pensemos que estos plazos que están aquí escritos se pueden llegar a cumplir. Y la parte que nos toca a todos, de responsabilidad, porque también todos más o menos pertenecemos a un grupo político, opción política o partido político que tiene representación en las instituciones estatales, pues en la medida de lo posible, que creo que eso se supone que lo estamos haciendo todos, nosotros por lo menos sí, pues nuestras personas de referencia, nuestras personas que tienen la competencia en este caso de estar en el Congreso y en el Senado empujando estos proyectos, pues que lo sigan haciendo también. Nosotros desde aquí, pero cada uno en su nivel sí puede hacer presión para que esto se cumpla. Y da igual quién esté en Madrid, nos da igual. Nos da igual quién esté en Madrid. La cuestión es que esa cuestión se tiene que plantear en clave de solución independientemente de si es un color o de otro, porque los compromisos están para cumplirlos. Una segunda vuelta. Bueno, por aclarar, cuando he comentado antes lo de que no se podía exigir a nivel institucional, no me refería a que la culpa recayese sobre esta institución. Evidentemente no. Pero sí que es verdad que si las instituciones supramunicipales son las que nos tienen que dotar del dinero, como se estaba comentando hasta ahora, y no se hace,
tú, como pequeña institución municipal, no puedes exigir a tus vecinos y vecinas que hagan los deberes con las fosas sépticas y con el cumplimiento cuando tú, desde un plano supramunicipal, tampoco lo estás haciendo. Quiero decir que por un sentido de lógica y coherencia no vas a exigir a los que realmente son los damnificados que hagan los deberes en tanto en cuanto tú no estás haciendo los deberes desde hace 25 años. Y para ser un tema de interés general, válgame Dios el tiempo que les está tardando en ser resolutivos. Y sobre todo cuando en ese momento se suponía que había vacas gordas y se podía ejecutar. Entonces, siempre estamos echando el lodo encima de la misma gente, que son los pequeños usuarios, los vecinos y los que menos culpa tienen de toda esta historia. Por otro lado, si estamos y hemos puesto la ría de Bilbao en la finalización del río en Nervión en una cota de optimización que no habíamos tenido desde no sé qué tiempos, lo que no vamos a hacer es, desde el inicio del río, no hacer lo que nos corresponde, porque entonces pues servirá de muy poco que tengamos la ría en unos niveles de optimización, como he dicho, los adecuados, y que pueda haber una fauna y una flora y demás, y donde el inicio del río pues nos veamos en esta situación porque no hay voluntad política una vez más. Eskerrik asko, Partido Popular. También muy breve. Hay frases que Eso de estos, bueno, me parece un poco de falta de respeto, pero primero decir que el acuerdo que se firmó creo que se había cumplido hasta el momento. Es verdad que anteriormente esto lleva un montón de años y ha habido varios gobiernos y con apoyos y con distintos apoyos, pero no vamos a echar todo el lodo a una parte, que aquí hasta hace, bien lo ha dicho, hasta hace 3 años no había ni un céntimo en el gobierno vasco para hacer expropiaciones. Este dinero está cocinado en los presupuestos desde hace un montón de tiempo. Quiero decir que aquí no echemos toda la parte a Madrid, ¿no? Toda la parte de culpa, porque yo recuerdo cuando estaba en el consorcio de aguas que no estaba nada claro, no había dinero en el gobierno vasco, no había proyecto, no se sabía quién tenía que hacer las expropiaciones. El gobierno vasco decía que las diputaciones, el consorcio de aguas. Quiero decir que aquí cada uno que asumamos cada uno nuestra parte de culpa, porque creo que no solo es Madrid muy fácil agachar allí. Y nada más. Vale, eskerrik asko. Partido Socialista, orain Amurrio. No, si es que precisamente es lo que mejor o peor hemos tratado de explicar. O sea, que es que todos los años que se llevan han intervenido distintos gobiernos a nivel de España, a nivel de Euskadi, no sé cuántos agentes técnicos de todo tipo, con distintas competencias. Y al final lo que creo que nos debe de importar a todos y todas, vecinos y vecinas, es que todo eso, pues la desidia, la falta de compromiso, pues no sé, el conjunto de todos esos elementos, la realidad es que sigue sin hacerse la red de saneamiento en el Alto Nervión. Efectivamente, lo que ha comentado Josune respecto a los compromisos en unos presupuestos de parte, que son entre el Gobierno de España en aquel momento y el PNV, pues establecen una serie de compromisos, que la licitación en mayo de 2018, contratación en noviembre de 2018, colectores en no sé qué plazas en el 2019, en fin, viene recogido y luego efectivamente viene cuál es el presupuesto base de la licitación y cómo en principio en el 2018 no se consignaba ninguna cantidad porque pues estaba en licitación la contratación y por lo tanto era a partir del 2019 cuando se destinaba 13,65. No sé por qué esos 13,65 millones primeros para iniciar todo eso pues no se han retenido, no se han utilizado y buscado las formas como se han utilizado en cambio para otro tipo de obras. Acá, lo mismo que se nos acusa a algunos de demagogia en algunos casos,
pues lo mismo os puedo decir al siguiente, ¿no? Cuando oyes a la ministra decir, no, es que si no se aprueban los presupuestos o a cuenta de aquello los presupuestos vais a quedar sin depuradoras, pues yo creo que en vez de decir que estos son los compromisos, así se va a ejecutar y vamos a buscar las formas para que el plan previsto se haga, pues es que, ¿qué le decimos a Europa sobre el expediente sancionador Pilot 6734/14-ENVI sobre no, mire, es que la coyuntura que hay aquí, pues es que no podemos cumplir la directiva y es que dicen, no, pero es que te va a caer una multa que te vas a cagar y además la vais a pagar aquí entre todos, ¿no? Y además, cada semestre de retraso, pues se acumulan las sanciones. Es que no tiene absolutamente sentido que se castigue a la ciudadanía con estos asuntos, es que como menos tiene que parecer es indignación. Nosotros hacemos un llamamiento, y lo podemos hacer todos, no por lo que hagamos nosotros, porque es que pasarnos la pelota, efectivamente, el gobierno vasco no va a adelantar el dinero, yo te pido que lo adelantes, el otro que sea Madrid, que Madrid no sé cuándo, si no hay un compromiso claro de lo que es los ciudadanos, a través de sus instituciones, demandando que esto no puede ser un juego de pelota donde cada uno nos echemos los trastos encima de la cabeza. La realidad es que no se ha hecho. Y entonces, pues eso es por lo que nosotros estamos, basta ya de instar y lo que hay que es hacer. Eskerrik asko, EH Bildu. Sí, desde que en el decreto de transferencias de hace un porrón de años, el sistema de saneamiento del Alto Nervión fue declarado como obra de interés general y precisamente por eso en el decreto de transferencias quedó en manos o a cargo del Gobierno del Estado. Se transfirieron muchas competencias en materia de aguas, pero concretamente aquellas que eran aquellas obras que eran de interés general correspondían al Estado. Está perfectamente claro, pero clarísimo, quién tiene que hacer cada cosa y quién la tiene que financiar. Desde ese decreto de transferencias a hoy, pues la verdad es que hemos asistido a auténticos esperpentos, siempre con el mismo objetivo, y es no pagar, o sea, no hacer lo que se tenía que hacer, lo que estaba firmado y escrito. Esperpento, por ejemplo, era que un consejero que fue en aquel momento de un departamento y que hoy es de otro departamento, pues tirara de mano de una ley de la República, para decir que las sedares el terreno de los colectores lo tenían que pagar los ayuntamientos. Excusas una tras otra para evitar hacer algo que se va a hacer. Alguna vez se hará, no tengo yo ninguna duda, pero lo que no sé es cuándo. Y mientras tanto, pues eso, la discusión. O sea, lo de los galgos y los podencos, o venga para acá y venga para... O sea, son fuegos de artificio, es ganas de manera perdida, es no acometer lo que cada uno tiene que hacer. Y ya está. Hemos llegado a una fase que ha costado un huevo bendito. O sea, hemos llegado a una fase que solo falta la licitación del proyecto de ejecución y la ejecución de las sedares y la red de saneamientos, solo falta eso. No es una cantidad grande para nosotros, pero no es estratosférica para el Gobierno del Estado, y está parado, y me contaréis lo que queráis, que está en los presupuestos, que hay compromisos. Los compromisos ya están desde hace muchos años, pero no se cumplen. Eso es lo que nos preocupa, que no se cumplen, y retraso. Y por eso decimos, solución. No nos fiamos que esa vía vaya a funcionar, y proponemos la solución. Una solución que efectivamente hay que cogerla con pinzas, O sea, ¿por qué hay que cogerla con pinzas? Como se han cogido con pinzas pues los millones y millones que se han destinado al TAP, lo repito otra vez. O sea, y no es la solución que más nos gusta, pero pues mucho me temo que si no somos capaces de dar un paso para adelante, pues no es que nos quedemos donde estamos, que vamos a ir para atrás. Y
seguimos insistiendo. Creemos que es el momento, tarde igual, de dar ese paso. Vale. Yo creo que además es un debate que nos enciende, ¿no? Porque nos vemos en situación de querer hacer más cosas de las que estamos haciendo y seguramente nos vemos impedidos, ¿no? Y efectivamente todo pasa por unas inversiones pues de unas cifras muy importantes y no tenemos capacidad. Porque seguramente si fuera una cosa menor, ya este tema estaría, digo en menor, en cuantía económica estaría resuelto, ¿no? Y bueno, además por todos aquel todo histórico que nombrábamos de los compromisos y tal. Bueno, quizá sí que se me ha llamado la atención, bueno, entre comillas, ¿no? Con la palabra estos, por no querer nombrar a nadie, ¿eh? No tenía ningún aspecto despectivo, pero no suelo dar nombres y además porque en un momento estaban unos y ahora están otros, ¿no? Y precisamente por eso me he ido a ese neutro. Bueno, no tenía más intención. En cualquier caso, y estando absolutamente de acuerdo con todo el planteamiento que se está haciendo aquí de cuál es nuestra situación, cuáles son los problemas que vemos, a qué nos enfrentamos, bueno, ya se ha dicho que en la medida posible se hace lo que se puede para intentar minimizar. Pero más allá de todo eso y entrando en lo que es la moción, es exactamente, pues está de acuerdo con la moción, pero desde luego esa fórmula que se plantea no estamos de acuerdo y queremos manifestar desde luego que en ese punto que se dice que el Pleno del Ayuntamiento de Amurrio insta al Gobierno vasco a que en el caso de que el Gobierno español se mantenga en su posición actual y paralice y no ejecute las obras de las edades del Alto Nervión, esta parte que viene ahora dice que insta al Gobierno vasco a que lleve a cabo el proyecto subsidiariamente y recupere el coste de las obras vía descuento del cupo, pues eso también trae a colación otro debate que sería interesante, muy interesante, y es el tema del cupo, ¿no? Cuestiones que a veces se cogen con pinzas y, bueno, supeditar todo a un posible adelanta todo el dinero que ya lo vas a recuperar después, bueno, pues eso sí que es una operación de alto riesgo, diría yo, ¿no? Y en esa parte creemos que merece la pena seguir insistiendo, efectivamente, porque los plazos están marcados, más o menos aproximadamente estamos dentro de los plazos de estos últimos plazos, de este último terremoto de los últimos 3 años que ha generado que tengamos la ilusión de que esto se pueda llevar a cabo, pues en esa parte nuestra idea, yo creo que la de todos, es seguir empujando para que esto sea una realidad. Y insisto, cada uno en su ámbito de influencia, y unos son en el ámbito local y otros son de mayor calado, ¿no? Mayor calado u otro nivel, quiero decir. Y en esa parte, pues nuestro grupo desde luego no comparte esa fórmula para buscar una solución para que esto, insisto, que corresponde, como bien lo hemos dicho hasta la saciedad, a otras instancias, la financiación de esta obra se pueda llevar a cabo. Pasaríamos a la votación. Gukbay. A favor. A favor. ¿Sí? Bueno, antes de una pregunta. Yo creo que no se dictaminó, digo, pregunto, que a mí me da igual, nos da igual, dictaminó la moción. Yo pensaba que venía para que se tratase la moción, pero que no había votación, ¿o sí? No sé. No, era simplemente aclarar. Sí. Se dictaminó sin ningún problema, pero no, se dictaminó negativamente, pero se le preguntó al grupo proponente si mantenía su inclusión o quería que se fuera tratada, y así es, ¿no? Entonces, vamos a parar porque no, pero todo el mundo tiene que estar aquí cuando la votación. Es un requisito que no está escrito en ningún sitio, pero que se entiende que es así. Vale, pues esperamos un segundo.
Bueno, estamos todos y todas, entonces, bueno, empezamos otra vez la votación. Guk bai. Alde. A favor. Contra. Abstención. Abstención. Alde. 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 Contra. 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 Eh, 15 presentes, 7 votos en contra, 5 a favor y 2 abstenciones. Seguimos. Urrengo puntura pasako gara. 8 en contra, perdón. Perdón, repito, 15 presentes, aurkakoak 8, aldekoak 5 eta abstentzioak 2. Urrengo puntura pasako gara. Eta bada, orain Amurriok aurkeztutakoa, martxoaren 8ko greba orokorra dela eta, bueno, beste aldera. Aurkezpena egiteko orain Amurrioko bozeramaileak egingo du. Un año más, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Recordamos que el año pasado el movimiento feminista a nivel mundial, 70 países, convocó un tipo de huelga no muy usual, porque no solo se dirigía al mundo laboral, donde hay suficientes motivos para hacerla, sino también a un tipo de movilización donde el tema de los cuidados, el tema a nivel de los estudiantes, a nivel de consumo, y hacían por lo tanto un llamamiento a secundar dicha huelga y las movilizaciones en todas las ciudades y pueblos para lo que para muchos es evidente, que tiene que ver con un empleo digno, contra la precariedad y la feminización de la pobreza, las bajas pensiones, el techo de cristal, por los derechos de las mujeres que están fuera del mercado laboral formal, por unos servicios de cuidados de calidad públicos, universales y gratuitos, y contra la violencia de géneros y las actitudes machistas diarias. A nivel de Euskal Herria, tanto el año pasado como hay una nueva convocatoria, Emakumeok plantarse ante esa realidad. ¿Qué ha cambiado del año pasado a este? Han cambiado cosas. La primera es que ha hecho que las instituciones, partidos y sindicatos hayan puesto en el centro, desde las declaraciones institucionales hasta las declaraciones de cada uno de ellos, ha hecho que aquello que el año pasado cada uno lo contemplaba de una forma distinta, ahora este año ha aumentado el apoyo, las adhesiones, los formatos, incluso las propias declaraciones institucionales, donde se dice que el centro, ¿dónde está el centro? ¿No? El centro de la vida, el centro de la sostenibilidad, y para eso es imprescindible atajar los grandes problemas que vienen del patriarcado y el capitalismo. Bien, y eso es lo que ha hecho que el éxito de la movilización del año pasado y la conciencia de lo que estaba ocurriendo se haya trasladado pues esa respuesta desde los distintos ámbitos. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Pues que el mundo laboral, la precariedad, las pensiones de las viudas, la feminización de los distintos sectores no ha cambiado. La violencia machista y los micromachismos no ha cambiado. De que las leyes sobre violencia de género no ha ampliado su protección fuera de lo que es el entorno familiar. No ha cambiado cantidad de elementos, y por eso vuelven a convocar una nueva huelga y movilización para que esa realidad que denunciamos se transforme en un mundo más igual, más justo, más equitativo, y donde todos tengamos derecho a convivir en libertad.
Sobre este asunto, que a nosotros no nos interesa en absoluto tener ningún protagonismo, lo presentamos porque entendemos que también este es un ámbito de debate público y donde debemos debatir más allá de las declaraciones institucionales que tampoco cambian la realidad y que, en todo caso, sí que pueden ver la intencionalidad de la misma. Y por eso lo hemos presentado, porque hoy aquí hablemos precisamente de todos esos temas, la representación en el ayuntamiento, y volvemos a insistir que apoyar ese llamamiento del conjunto del movimiento feminista y la adhesión de los sindicatos en distintos formatos, pero en todo caso a favor de dicha movilización. Hemos tenido controversia, hay que decirlo, sobre la declaración institucional, la propuesta de Eudel realizada a través de Eudel, en los que no se pide un apoyo a dicha huelga, sí a las movilizaciones, y creemos que es compatible presentar esta moción para apoyar el llamamiento y no romper esa unidad para hacer una declaración institucional que tampoco creemos que ayuda en mucho. Y se nos decía que no se podía modificar dicha declaración institucional. Al respecto, queremos decir que hoy mismo en la Comisión de Igualdad de la cuadrilla de Ayala hemos aprobado una declaración institucional donde la cuadrilla se adhiere, al igual que el año pasado, se adhiere a la huelga. No es apoyar, pero es adherir, y yo creo que hubiese sido más consecuente el haberse por lo menos atrevido a hacerlo de la adhesión. No cuestionamos que la mayoría de los que estamos aquí, cada uno en lo que le toque, va a hacer huelga, que se va a facilitar. Faltaría más el derecho a la huelga del personal de la casa, pero tenemos que ir avanzando porque las mismas razones que había el año pasado para hacer huelga, movilización, etcétera, están hoy en día vigentes para seguir insistiendo, aumentando, y que pues esto haga posible que se den cambios sustanciales en una realidad de desigualdad evidente. Eskerrik asko. Guk bai? Desde luego que no voy a ser yo ni mi grupo que me meta en cómo tiene que hacer las cosas cada partido político, faltaría más. Pero algo que no llegué a entender en la Comisión de Igualdad que celebramos en este ayuntamiento, en el cual estábamos representados todos los colores políticos y mayoritariamente mujeres, y todas estábamos de acuerdo en que se llegase a la declaración institucional, que por desgracia el año pasado fuimos el único municipio de la comarca que no llegamos a acuerdos en este sentido. Y como manifiesto una y manifestaré 324.000 veces o las que hagan falta en temas y en líneas rojas como es la sensibilidad ante un problema tan grave como el maltrato a la mujer, el terrorismo, que para mí creo que es un terrorismo de Estado, tenemos que ir todos a una, remar todos en la misma dirección, independientemente del color político y de otras historias. Aquí lo que importa es que la mujer avance, y este ayuntamiento concretamente es un ejemplo de ello, porque en el pleno de formación de esta legislatura estábamos 17 concejales, de los cuales 11 éramos mujeres. De los 6 partidos políticos que estamos aquí representados, 5 éramos mujeres, las portavoces, con lo cual creo que somos un claro ejemplo de que la sociedad avanza afortunadamente. Pero lo que a mí me parece un poco, desde luego, que no ayuda, no favorece a que esto suceda, es que intentemos sacar, y parece ser que no era la intención, pero sacar rendimiento político, algo en lo cual tendríamos que ir todos a una. Partido Popular. Bueno, en este ayuntamiento, y al igual que en otros, durante muchos años, por parte de Eudel se ha sacado una declaración institucional que prácticamente la han apoyado todos los ayuntamientos del País Vasco. Sin embargo, en la de Amurrio, no sé, seremos especiales, pero es verdad que en los últimos 2 o 3 años, al final, que yo quiero que se añada esto, yo creo que se quite esto. Poner y quitar una coma para que sea yo quien diga que se ha incorporado lo que yo quería. Nos hemos adherido todos los grupos políticos de este ayuntamiento a una declaración institucional redactada por Eudel, pero configurada por el movimiento feminista,
por técnicas de igualdad de distintos ayuntamientos y por prácticamente todos los partidos políticos que están representados en Eudel. Entiendo que es lo que deberíamos de hacer y no sacar rendimiento político a un tema tan sensible como es el tema de la violencia de las mujeres o los derechos de las mujeres. No sé por qué somos diferentes a otros ayuntamientos. No sé, esto se ve desde hace 2 o 3 años. Antes tampoco nunca ha habido ningún problema y no sé qué diferencia hay entre debatir o apoyar el derecho de las mujeres a la huelga o a que cada una haga lo que quiere. Si quiere hacer huelga, por supuesto, no pone ningún impedimento. Tratar ese asunto con una declaración institucional o con una moción de un partido político. Creo que deberíamos de ser todos un poco más generosos y hay una serie de asuntos que yo creo que deberíamos ir todos a una. Eskerrik asko, Partido Socialista. Desde nuestro grupo pues apoyamos la iniciativa La Huelga y los paros propuestos por el movimiento feminista y los 2 sindicatos mayoritarios UGT y comisiones obreras para el día 8 de marzo y invitamos a la ciudadanía a que de alguna manera que a sumarse a esta medida de reivindicación y desde nuestro grupo apoyamos, al igual que los anteriores proponentes, a la declaración institucional de Eudel y teniendo en cuenta que hemos llegado todos a un acuerdo en base a apoyar la misma en este ayuntamiento, pues desde nuestro grupo no nos parece que esta moción sea oportuna. Orain Amorrek. Mira, cuando se quieren desviar los asuntos acusando a una formación política como la nuestra de tener un protagonismo estéril e ir en contra de la mayoría, me parece que casi no vamos ni a contestar porque no habéis hablado nada sobre las condiciones de la mujer, lo realmente importante que es por qué se hace la huelga. La huelga no la hace a gusto nadie nunca, sino que es la consecuencia de la organización de las mujeres la que propone la realización de la misma y es quien tiene todo el protagonismo y es quien tiene que, precisamente como movimiento autónomo al margen de partidos, etcétera. Pero sí nos confiere, nos manda un mensaje de que cada uno de nosotros en nuestro puesto qué es lo que vamos a hacer. Nosotros hemos sido generosos en el sentido, hemos discutido políticamente sobre si una declaración institucional que no recoge lo que nosotros pedimos, que es el apoyo a la huelga de forma clara, nítida, sin escondernos en un partido como el PP que pacta con Vox el tema en Andalucía, que cuestiona las mínimas leyes de violencia de género, que cuestiona el aborto, que hace políticas de familia en contra de lo que el movimiento feminista está demandando en nuestro partido y nos escudamos en una declaración institucional porque todos estamos de acuerdo con un papelito. Eso sí que me parece demagogia. Y además voy a decir otra cosa. Hoy también en otra institución como es la cuadrilla se ha cambiado, se ha modificado esa declaración institucional admitiendo la adhesión a la huelga. ¿Por qué si se hace en esa institución no se puede hacer en esta institución? ¿O es que es un mandamiento Eudel el que no podamos discutir los grupos si nos adherimos o no? Y hemos hecho el ejercicio de apoyar la declaración institucional para precisamente no desviar lo que debe ser el objetivo, la movilización, en temas y diretes que precisamente lo estoy sacando en este pleno. Dediquémonos a movilizarnos, dediquémonos a conquistar los derechos por los que estamos peleando y nos dejemos de retórica barata. Ya está bien. Gure ustez, mugimendu feministak eta bereziki Euskal Herriko mugimendu feministak oso ondo kokatu ditu greba borroka egun honen nondik norakoak eta helburuak. Uste duten dakigula zer dagoen honen atzean, mugimendu handi bat sortu da azkenengo urte hauetan eta mugimendu hori bultzatu eta lagundu eta babestu eta alden neurrian ahalik eta urrunen joaten lagundu behar dugu. Eta momentu honetan uste dut denok jakinda zer daukan eskuartean, ez dela gure ustez diskurtsoetarako momentua, eta esan behar dugun bakarra da, gure babes osoa eta gure laguntza osoa eskaintzen diegula, eta ahalik eta arrakasta handian izaten lagunduko dugula, eta hori da gaurko gure zera. Honekin bat egin denok, eta ahalik eta ondoen atera dadila.
Bai, gure aldetik ere esan beharra dago que, bueno, es duro oír la palabra papelito porque lo que pone en el papelito en cuestión pues tiene mucha enjundia también, ¿eh? Y yo creo que nos tenemos que quedar un poco con eso. Molesta especialmente porque en estas cuestiones tan sensibles y que hacen referencia a la mujer tenemos que enzarzarnos siempre. Resulta grotesco. No sé si es que hay un interés inusitado por sacar la cabeza por encima de alguien o no lo digo en referencia en este caso a Orain Amurrio, en general. Es que cuando llega este momento siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Objetivos claros. Hemos avanzado muchísimo con respecto al año pasado. La sociedad vasca y sobre todo las fuerzas políticas han sido capaces de ponerse de acuerdo en, por fin, un modelo de grito unánime de movilización conjunta. Y eso en sí mismo es un gran avance. Lo que ocurrió el año pasado no fue baladí y ha dejado mucho pozo. Y eso es en lo que tenemos que estar. Y tenemos que estar pensando que ¿por qué? Pues porque hay situaciones todavía de absoluta desigualdad a las que hay que hacer frente. Y esto también tiene que ver pues, con todo lo que no se ve. Porque aquí estamos hablando de una parte de la sociedad, pero lo que no se ve es lo que realmente lleva a la desigualdad en clave de mujer. Entonces, yo no voy a hablar más que lo estrictamente necesario. Y es que cuando hay acuerdos sobre ciertas materias y seguimos avanzando, nos tenemos que quedar con eso. ¿Que tenemos que salir a la calle el día 8? Por supuesto que tendremos que salir. Yo misma haré huelga el día 8, no voy a estar aquí, pero sí que voy a estar en la calle reivindicando lo que creo que tenemos que hacer o deberíamos hacer prácticamente todos. Pero lo que trasladamos, y yo creo que eso también hay que dejarlo muy claro, es que vivimos en una sociedad absolutamente libre en la que cada uno y cada una puede decidir si quiere o no quiere hacer huelga y que no se puede imponer nada. Entonces, ¿por qué no hacemos que sea atractivo hacer huelga para que todo el mundo quiera, todo el que quiera pueda sumarse? Esa es la clave, esa es la clave. No vamos a demonizar a nadie, porque también con eso también hay mucha literatura escrita y parece que bueno, en fin, no me voy a extender demasiado porque la clave es fundamentalmente que tenemos un momento importante de reivindicación y que lo tenemos que aprovechar. Quien pueda y quien quiera, que lo haga. Y tenemos que animar a la gente a que si puede, que lo haga. Y hasta ahí. Una segunda vuelta. Bueno, existe un pequeño detalle en mi caso, es que llevo 42 años siendo mujer. Entonces, creo que ya partiendo de ahí, llevo toda mi vida sufriendo o padeciendo de una manera o de otra los micromachismos, macromachismos y mediomachismos que se puedan llevar a efectuar en la sociedad que tenemos hoy en día. El año pasado hice huelga por convicción y se me descontó de mi salario como no podía ser tampoco de otra manera. Entonces, lo que no se entiende, por lo menos por mi parte, es que esto se traiga aquí si no es de una forma unilateral, entre todos, porque esto nos afecta a todos. Entonces, no es cuestión de a ver quién la tiene más larga, con perdón de la expresión, porque ya nos estamos poniendo aquí de unas maneras. No, se trata de arrimar todos el hombro en la misma dirección. Y no es hacer demagogia, es hacer fuerza. Y ser valientes y no venir con estas mandangas a estas horas de la noche. Bueno, un poco de tranquilidad, ¿eh? Vamos a ver si templamos un poco el ambiente, que estamos en la fase final del pleno, acabemos con buenas sensaciones, que esas son las que tenemos que ser capaces de transmitir. Monse. Sí. Yo también voy a empezar tranquila porque soy de las que piensan que el movimiento se demuestra andando. Y el respeto a las mujeres se demuestra mucho más que trayendo un papel. Un papel, una moción o una declaración institucional, cualquier cosa. Desde luego no voy a consentir, en este caso desde Orain Amurrio, que a mí se me tache de nada, porque yo creo que a mí se me juzgue como concejala del Ayuntamiento de Amurrio, y si yo alguna vez he apoyado algo en contra de las mujeres, que se me recrimine, pero no es el caso. Entonces, a mí, que me pongan ejemplos de lo que hacen otros, perdón, pero yo también podría poner ejemplos de otros partidos políticos que hacen cosas horrorosas y no las pongo, porque aquí estamos tratando de un asunto de Ayuntamiento de Amurrio. Entonces, no voy a consentir que nadie me tache de una cosa ni de otra.
Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que se apoye al movimiento feminista y que se dé libertad a todo el mundo y se propicie que quien quiera hacer la huelga la haga, no quiere decir que quien no puede hacer la huelga o no quiere hacer la huelga sea menos feminista que otros. Es que no sé por qué tenemos que incitar a hacer la huelga. Es que hay gente que o no puede o no quiere hacer la huelga y sigue siendo feminista. El hecho de ser feminista no es porque un día salgas a hacer la huelga o no. Tampoco tenemos que criminalizar a quien no lo quiere hacer. Y a mí el valor más importante, aparte de ser mujer o hombre, es la libertad individual. Entonces, es que no sé tampoco si tenemos que azuzar o presionar para que alguien haga algo que no quiere hacer, me parece grave. Y un poco, y bueno, y simplemente terminar porque como me ha parecido horrorosa la intervención de Orain Amurrio, ha dicho una frase que han hecho un ejercicio de apoyar la declaración institucional. También es verdad que quiero recordar que en la comisión que tratamos este asunto lo vinculó a que el resto de partidos aprobase esta moción y si no, no apoyaban la declaración institucional. Y se ha hecho ese ejercicio de responsabilidad, pues no sé por qué, pero desde luego cuando se trató este tema y cuando se tratan los temas en profundidad, que quiero recordar que aquí es un poco ejemplo, pero donde se debaten los asuntos que no la comisión, no se firmó, se condicionó a esto otro. O sea que tan convencidos no estaríamos. Eskerrik asko, Partido Socialista, Orain Amurrio. No, ¿verdad? EH Bildu. Ah, no, perdón, sí. No, bueno, con tranquilidad también, bueno, a veces uno se puede equivocar, hay que reconocerlo, que no es ningún papelito. Lo he designado así, tiene su importancia, pero no deja de ser una declaración institucional. Ahí no vienen cuáles son los medios y las políticas económicas que se destinan a la brecha salarial, ni si la reforma laboral condiciona precisamente las condiciones de trabajo de las mujeres, o si las políticas de pensiones, efectivamente, la mayoría de las pensiones pequeñas son producto de las reformas de la seguridad social. Esas son las políticas reales, esas son las que afectan económicamente a la vida de las personas, a la vida de las mujeres. Y por qué hay sectores feminizados y por qué la mayoría de esos son parcial y por qué no acceden a distintos, en la formación, a distintas... Es decir, esa es. Y por qué, por el mero hecho de ser mujer, se paga un alto precio en vidas y en sufrimiento. Eso es la realidad de lo que está. Y si miramos atrás, veremos que las conquistas que las mujeres han ido haciendo a través de la historia precisamente ha sido a través de la desobediencia civil y a través de la huelga y la paralización de las actividades. Esa es la realidad. Y lo que ha hecho cambiar a las instituciones, evidentemente, y a los partidos en muchas circunstancias, son la propia concienciación de que hay que avanzar, es la movilización que se hizo el año pasado. Esa es la realidad. Por tanto, la importancia que tiene, que no solo en la calle, que la calle tiene a la hora de hacer que las políticas puedan cambiar. Pero la realidad laboral de discriminación y de violencia no ha cambiado en un año. No ha cambiado. Segundo, nosotros trasladamos aquí esto porque el año pasado lo trajimos, que por cierto, no sé si lo apoyó algún grupo, lo que sí salió fue la enmienda realizada a la misma, y por lo tanto entendemos que siguen vigentes las mismas condiciones y nosotros no ponemos aquí a nadie que tiene que hacer la huelga, entre otras cosas porque entendemos que muchísimas mujeres, tanto en el trabajo como en los cuidados, no van a poder huelga porque no pueden, porque sus condiciones precisamente no se lo permiten. Y cada una luego, efectivamente, hará huelga o no hará huelga. Aquí lo que se dice es apoyar el llamamiento del conjunto del movimiento feminista de los sindicatos para hacer huelga. Está claro que luego existe la libertad de que cada uno haga lo que tenga que hacer. Esto no es ninguna mandanga. Esto no es ninguna mandanga. Esto no es un asunto de que todos nos tenemos que tener de acuerdo porque sí. Existe porque algunos pensamos que no se ponen los medios suficientes. Mira, en primer lugar, todos remaremos, pero tenemos técnica de igualdad que solo está media jornada. Nosotros pensamos que hay que poner en el presupuesto que esté a jornada completa porque va a poder hacer mucho mejor su trabajo y va a poder hacer. Pero no solo eso, podemos hablar de cantidad de cosas. Es decir, lo que hacemos, y hacemos bien, pero todo lo que queda por hacer.
Pero lo que nosotros pensamos que simplemente porque nos pongamos de acuerdo en lo que es una declaración institucional solamente no es suficiente para cambiar la realidad que se denuncia con la movilización del 8 de marzo. Y no es ni por significarnos ni dejar de significarnos, sino simplemente tenemos una idea, la plasmamos, se apoya, no se apoya, se debate como lo estamos haciendo y yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando. Y yo, desde luego, también nuestro grupo también hará huelga ese día. Eskerrik asko, EH Bildu. Uste dut iparra galtzen ari garela. Osea, daukago mai gainean gai bat batzen gaituena, denok gaude ados, eta ari gara hemen eztabaidatzen, ñabardurengatik, nik ulertu dut, ez dut ulertu, gure taldeak Eudelen adierazpen horrekin bat egin du. Eta Kepak eta orain Amurriok mozio horretan jasotzen duena, ere, onargarria da, egiten duena delako, besterik gabe, deialdi bat, jende guztiak alegita gehien, bat egin desan grebarekin. Orduan, sartzen bagara olako eztabaietan zergatik aurkeztu duen, zergatik ez duen aurkeztu behar zenuen, ez da egokia, ez den egokia, bueno, joder, zergatik ez gara geratzen batzen gaituen horrekin, askotan ez da gertatzen, bat egitea guztiok deialdiarekin, egin dezagun bat horrekin, aurrera lagun dezagun guztiok alegitan duen ateratzen greba, nahi duenak egin dezala, eta saiatuko gara alik eta gehien egiten, eta horrera, hori da kontua. Guk ez dago inongo arazorik ontzat emateko Kepak eta Marijok aurkeztu duten hori. Eudelek aurkeztutakoarekin ere bat egiteko inongo arazorik izan ez dugun modu berean. Orduan, ez dakit, apur bat, ez dakit, zentratu pizka gaia, ez dago, gure ustez eztabaida hauek izateko inongo arrazoirik. Guk ez dugu ezer gaineratuko, nik uste dut handana esan da dagoela, ez? Eta behin eta berriro errepika dezakegu, baina ez goat zinora horrekin. Boska egingo dugu zuzenean, zera guk bai? Pues como bien ha dicho Iñaki, una cosa no tiene que ver con la otra y nosotros votaremos a favor. Estamos en votación, entonces en votación se vota. Eso, a favor. Abstención. Abstención. Alde. 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 Abstentzioa. 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 Guztira esan dira 15 gara, eta txaron. Bai, 6 dira aldeko botuak eta 9 dira abstentzioak. Orduan atera egiten da. Bueno, puntu honetan galdetu behar dut, gainontzekoi galdetu behar dizuet, ea aparteko gairik dagoen eztabaidan izateko. Ez dago? Vale. Orduan, pasako gara 10. puntura. Eta 10. puntu horretan daukagu, bueno, da berri emotea, ez? Biztanle zifra ofizialaren berri ematea. Horretan ez dago boskarik, eta aurrera egiten dugu besterik gabe, hurrengo puntura. Hurrengo puntuan daukagu batetik alkatearen dekretuen berri emotea, 11. Ez dago ezer, horretaz? Vale, eta 12. dau, kasu honetan, tokiko gobernuak izan direnean, hoietan guztietan, izan dakoen berri emotea. Eta gero, amaitzeko, erregu eta galderak. Guk bai. Como ruego, acordamos en este pleno que se iba a hacer traslado a una comisión en qué estado de ejecución están las mociones aprobadas por todos los grupos en este pleno y lo he pedido de manera informal, entonces me gustaría por favor que se nos diese traslado a comisión en qué situación de ejecución están las mociones. Besterik gabe, que esto sin más, que se está preparando y el mes que viene se da traslado. Se está preparando, de hecho, me dicen desde el área, ¿vale? Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi, Orain Amurrio. Sí, un par de
de preguntas. Bueno, hemos tenido conocimiento de un accidente de trabajo aquí en la casa, en Obras y Servicios, motivado por el mal estado de la polea carraca que existe para elevar las canastas de baloncesto en Zabaleco. En primer lugar, pues está en mal estado y la utilización ha provocado el accidente, que le va a tener suerte y la pinza la va a poder hacer, pero va a perder cierta movilidad y alguna cicatriz. Pero por lo que nos han comentado, después de mes y medio de baja, pues ha vuelto al trabajo y resulta que, bueno, pues se ha precintado ni la máquina para que nadie la toque, ningún aviso de que no utilizarla. Cada vez que hay un accidente hay que evaluar la máquina, pues efectivamente si no está o está en condiciones. En definitiva, la pregunta al respecto es, ya sabemos también que se ha pedido presupuestos, pero la pregunta fundamental es si se ha hecho la evaluación de riesgos y qué decisión se va a adoptar respecto a sobre ese equipo de trabajo. Y una segunda pregunta, que también tiene que ver con otro equipo de trabajo, es el tema del camión grúa. El camión grúa, que es antiguo, todos conocemos, del año 1995, fecha a partir de la cual todo camión grúa, todo equipo de trabajo tiene que tener su homologación y, en todo caso, si es anterior a esa fecha, tiene que adaptarse, en 5 años daban el plazo, adaptarse pues, a no tener riesgos. Durante todo ese periodo de tiempo pues ha habido incidentes. También el camión ha tenido un accidente que estuvo 5 años pues paralizado hasta que se decidió pues después de muchas dudas pues arreglarlo con una cabina de segunda mano. Pero a lo que voy es que ese camión, los mandos para utilizar la grúa en el exterior, tanto a la derecha como a la izquierda, están incrustados lo que es detrás de la cabina, lo que hace que tener que movilizarlo desde ahí pues se impida la visibilidad a la hora de mover la grúa y en algunos casos la imposibilidad de que en caso de que se venga la carga encima tener espacio para poder pues evitar cualquier accidente. Desde el año 2007 se tiene conocimiento de cómo, esto ha pasado a lo largo de los años. Se tiene conocimiento que se ha solicitado a distintas empresas cuál era la solución, pues unos mandos a distancia, pero por los hechos que fuesen no se ha tomado ninguna decisión. Y últimamente, como sigue existiendo el riesgo, pues lo que se trata es de, pues al final que con esa situación de riesgo y antes de que pase nada, pues qué actuaciones, qué dice la evaluación de riesgos y qué actuaciones, o porque el equipo de gobierno tiene conocimiento, fotografías y todo, se les ha explicado sobre este asunto. Lo que queremos saber es si al final se ha tomado alguna decisión, si efectivamente se va a presupuestar para un radio a distancia, si es un nuevo camión porque tiene que estar homologado. Bueno, a ver en qué situación está para que no tengamos que lamentar algún grave accidente pues con el camión grúa. Bueno, las dos cuestiones están ciertamente vinculadas, ¿no? Y la verdad es que como son cuestiones, sobre todo la segunda, ¿no? Que son como muy de detalle, ¿no? No es una cuestión que digamos con carácter general. La cuestión se va a trasladar dentro del plan de prevención y riesgos. Hay un grupo de trabajo conformado, ¿no? Y que existe. Estas dos cuestiones se llevarán allí para plantearse y en su justa medida intentar buscar si hay un margen de mejora en las dos cuestiones, ¿no? Desde luego, si hay déficits en algún equipamiento, algún material o alguna herramienta que pueda ser mejorable, desde luego eso se va a poner encima de la mesa. Yo he tomado nota, porque he de decir que de una de las dos cuestiones no tenía exacto conocimiento y mañana mismo trasladaremos, ¿no? Pues para que se trabaje en ese ámbito. Por lo tanto, a partir de lo que salga precisamente de ese grupo que está de seguimiento de lo que es el plan,
de prevención y riesgos, precisamente pues daremos traslado, entiendo que en la correspondiente comisión. También se trasladará todas estas cuestiones al comité de empresa para que sea conocido, si no lo es, que entiendo que sí. EH Bildu. Bueno, pues gaueko, bueno, 10 minutu falta direlarik, Gabon guztioi.